Destino en Bleach, obras de cuchillas ilimitadas. 46. Por otro lado, Jinrei Kuchiki también estaba de luto, pues el yerno que había encontrado para su hija era más poderoso de lo que había previsto, lo que hacía que la vida de su hija estuviera a punto de terminar. Después de perder a su hijo, Jinrei Kuchiki volvería a experimentar el dolor de perder a su hija. Una vez que el alma comienza a debilitarse, se vuelve irreversible como un barril que gotea. Incluso si Aileen se mantuviera lejos de Haruko Kuchiki de ahora en adelante, moriría en otros 10 años aproximadamente. Entonces, entre unos pocos años y más de 10 años, Haruko Kuchiki eligió la primera opción. Más importante aún, durante esos pocos años mientras su cuerpo aún podía moverse, Haruko Kuchiki quería dejarle descendencia a Aileen. Desafortunadamente, hasta ahora no había podido cumplir ese deseo. ¿Quién dijo que nuestra Haruko es inútil? Aileen se rió mientras le daba un golpecito en la nariz a Haruko Kuchiki. ¿Sabes lo aburrido que es el trabajo de un Shinigami, Haruko? Despertarme cada mañana para verte me pone de buen humor para el resto del día. Volver a verte también alivia mi cansancio del día. Entre los suaves susurros de Aileen, una sonrisa dichosa surgió en el rostro de Haruko Kuchiki. Conocer a Aileen, comprenderlo, estar con él, realmente era demasiado maravilloso. Después de calmar a Haruko Kuchiki para que se durmiera, Aileen fue a buscar a Jinrei Kuchiki. Aileen asintió, con un rastro de autorreproche en sus ojos. La vi. La condición de Haruko es peor de lo que había anticipado. Ojalá hubiera descubierto antes los problemas de Haruko. Desde que la capitana Unohana pronunció esas palabras de sugerencia, Aileen no había seguido forjando más armas. Sin embargo, la condición de Haruko Kuchiki seguía empeorando. Jinrei Kuchiki dejó escapar un suspiro. Esa era su hija. Cuando se trataba de dolor, él no se sentía menos que Aileen. Ya que no te quedaste al lado de Haruko y viniste aquí a buscarme, ¿pasa algo? Después de un período de silencio, Jinrei Kuchiki se recompuso antes de preguntarle a Aileen. Milímetros, la capitana Yoruichi quiere que la ayude a llevar a cabo una misión en el mundo de los vivos. Estoy pensando en aprovechar esta oportunidad para que Haruko se recupere. Así que acepté. Estos próximos días, ya sea que se trate de Haruko o de los asuntos de la 6 División, tendré que molestar a mi suegro para que vigile. Después de hacer una reverencia a Jinrei Kuchiki, Aileen salió de la habitación. Echó una última mirada hacia Haruko Kuchiki y se alejó rápidamente de la residencia Kuchiki. Lo siento por hacerlos esperar tanto, Capitán Yoruichi, Capitán Ukitake. Cuando Aileen se apresuró a llegar al campo de entrenamiento de la 2Da División, los Shinigamis de las 2Da y 13 Divisiones habían estado esperando aquí durante mucho tiempo. Jajaja, tampoco esperamos mucho tiempo. Ya que el Capitán Aileen está aquí, partamos ahora. Aunque ambos eran capitanes, debido a que cada división tenía sus propias responsabilidades, en situaciones normales, los capitanes no interactuarían mucho entre sí a menos que tuvieran una relación privada excepcionalmente cercana. Aileen y Hixiru Kitake no se conocían muy bien, así que después de saludar con una sonrisa a Aileen, Hixiru Kitake inmediatamente ordenó a los Shinigamis bajo su mando que prepararan al Senkaimon. Los dos Shinigamis presionaron sus manos contra el suelo, canalizando su Reiryoku hacia la tierra. Al instante, una puerta de madera bien cerrada emergió entre los dos, y cuando la puerta se condensó por completo, se abrió hacia ambos lados, revelando un pasadizo que emitía un resplandor blanco. Este era el pasaje espacial al mundo viviente de la Sociedad de Almas. Los Senkaimon. En la superficie, los pasajes Senkaimon de la Sociedad de Almas al mundo de los vivos estaban controlados por el SRD, Instituto de Investigación y Desarrollo de Shinigamis, de la 12 División. Todos los Shinigamis que querían ir al mundo de los vivos necesitaban el permiso del capitán comandante, y solo entonces los miembros del SRD les abrían el Senkaimon. Además, el sello limitador de Reiatsu se colocaría en todos los que tuvieran vicecapitán o posiciones superiores, evitando que las poderosas presiones de Reiatsu de los Shinigamis de nivel vicecapitán y superior opriman las almas humanas del mundo viviente. Por supuesto, en secreto, muchos nobles también poseían pasajes de la Sociedad de Almas al mundo de los vivos a través de Senkaimon personales. Y al ingresar al mundo de los vivos a través de los Senkaimon que controlaban, no se les colocarían sellos limitadores. A diferencia de las almas de la Sociedad de Almas, que solo tenían almas sin cuerpos físicos, la gente del mundo de los vivos aún tenía cuerpos de carne que protegían sus almas. Bajo la opresión a largo plazo del poderoso Reiatsu, algunos humanos darían a luz a Reiryoku. Para las almas de la Sociedad de Almas, poseer Reiryoku era algo bueno, ya que era el requisito más básico para convertirse en Shinigami.
Pero para los humanos del mundo viviente, tener Reiryoku era, en cambio, su pesadilla. La posesión de Reiryoku les permitía ver espíritus invisibles para la gente común, perturbando enormemente sus vidas. Al mismo tiempo, a los Hoyous de Hueco Mundo que ingresaron al mundo de los vivos les encantaba darse un festín de almas con Reiryoku. Aunque los Shinigamis también estaban estacionados en el mundo de los vivos, no podían venir a salvar a alguien cada vez. ¿Podrían proteger a una persona durante toda su vida? Ser capaces de ver el terror y no tener el poder de resistir fue, sin duda, lo más trágico. Dado que esta vez iban a exterminar los restos Kinki del Imperio de la Luz, Aileen y los demás no habían sido restringidos por los sellos limitadores de Reiatsu. Liderados por el capitán Ukitake, Yoruichi y Aileen lo siguieron uno tras otro. El resto de los Shinigamis también los siguieron de cerca mientras entraban en el Senkaimon. Entonces, ¿este es el mundo viviente? Sin ninguna interferencia externa, la estabilidad de Senkaimon de la Sociedad de Almas seguía siendo bastante confiable. Por lo menos, el grupo no había experimentado ningún incidente de extravío ni nada por el estilo mientras viajaba por el espacio. Después de salir del pasaje Senkaimon, Aileen sintió que la densidad de Reishi del mundo viviente era inferior a la de la Sociedad de Almas en varios niveles. Eso también significaba consumir más Reiryoku personal y requerir tiempos de recuperación más largos para mostrar el mismo nivel de poder en el mundo de los vivos en comparación con la Sociedad de Almas. El lugar donde apareció el grupo de Aileen era un profundo bosque de montaña completamente ausente de actividad humana incluso en 10 kilómetros cuadrados. Al salir del salón, Yoruichi le guiñó un ojo a Aileen, quien asintió sutilmente antes de caminar hacia el capitán Ukitake. Capitán Ukitake, esta es mi primera vez en el mundo de los vivos. ¿Hay algo a lo que debamos prestar atención? Después de que Aileen atrajera la atención del capitán Ukitake, Yoruichi Shimin y Kisuke Urahara ya habían desaparecido en algún punto desconocido. Solo Shaolin Fon con el brazalete de vicecapitán en su brazo derecho permaneció allí mientras daba órdenes continuamente a los Shinigamis de la 2A división para que avanzaran siguiendo el rastro dejado por la unidad de inteligencia. Al comunicarse con el capitán Ukitake, Aileen también aprendió sobre algunas situaciones del mundo viviente actual. Entre las 13 divisiones que protegen a Seireitei, la 13 división era la fuerza de purificación principalmente responsable de guiar a las almas persistentes en el mundo de los vivos a la sociedad de almas para la reencarnación y al mismo tiempo matar a los Hoyous de Hueco Mundo que ingresaban al mundo de los vivos para devorar almas. En términos de comprensión del mundo viviente, ninguna división superó a la 13. El mundo viviente de la era actual estaba lleno de guerras por todas partes, obligando a las personas a vivir en peligro día tras día. Esto dio origen a muchos Hoyous que albergaban una intensa malicia. En tales circunstancias, los Shinigamis de la 13ª división estacionados alrededor del mundo viviente se vieron completamente abrumados, sufriendo incluso considerables bajas. También fue porque los Shinigamis de la 13 división estacionados alrededor del mundo viviente sufrieron bajas excesivas que los Hoyous proliferaron en muchos lugares. Y fue debido a tantos Hoyous que los remanentes de Kinki que se escondían en el mundo de los vivos ya no pudieron permanecer ocultos y comenzaron a tomar medidas para destruir a los Hoyous. Cuando los Shinigamis mataban a los Hoyous, su principal objetivo era purificar sus almas. Las almas de los Hoyous asesinados por los Shinigamis aún podían reencarnarse en el ciclo de renacimiento del mundo de los vivos. Pero el poder de destrucción de los Quincies provenía del poder de destrucción original del Rey de las Almas, utilizado para aniquilar a los Hoyous antiguos. Podía destruir por completo el alma de un Hoyou, disolviéndola por completo en el mundo. Los Shinigamis de la Sociedad de Almas podían relajarse en otros asuntos, pero cuando se trataba del equilibrio de la existencia del mundo, lo miraban fijamente sin vacilar. El número de almas en el mundo de los Shinigami era fijo. Al mismo tiempo, mantener las almas de la Sociedad de Almas, Hueco Mundo y el mundo de los vivos en un equilibrio extremadamente sutil era necesario para la estabilidad de los tres reinos. La mayoría de las almas humanas en el mundo de los vivos entrarían en la Sociedad de Almas al morir, mientras que una minoría degeneraría en huecos entrando en Hueco Mundo. Los Shinigamis de la Sociedad de Almas jugaron el papel de proteger esta estabilidad de los mundos en medio de este ciclo. Cuando el número de Hoyous en Hueco Mundo excedía el rango equilibrado, los Shinigamis ordenaban a las fuerzas de caza de Hoyous estacionadas en Hueco Mundo que masacraran a los Hoyous, enviando algunas almas de Hoyous para reencarnar y mantener la estabilidad de los tres mundos.
Si las cantidades de Oro en Hueco Mundo cayeran drásticamente de repente, los Shinigamis también utilizarían ciertos métodos para hacer que una parte de las almas de la sociedad de almas desaparecieran. Por supuesto, esos secretos eran cosas que Aileen conocía por los recuerdos de su vida anterior en el planeta azul. Incluso en el Seireikei actual, los que realmente podían conocer estos secretos probablemente se limitaban a las 5 grandes familias nobles, el capitán comandante Yamamoto, Shunsui Kimuraku, Juxiru Mukitake y varios otros. Los Kinkis que se escondían en el mundo de los vivos matando Oyous significaba que esas almas Oyou eran destruidas directamente sin reencarnación ni ingreso a la sociedad de almas, lo que disminuía el número total de almas en todo el mundo. Tal anormalidad fue descubierta rápidamente por la Sociedad de Almas cuando se concentraron en los restos Kinki del Imperio de la Luz. Las tropas que trajo Yoruichi esta vez fueron los Onmitsukid de la 2da División. Bajo el liderazgo de Shaolin Fon, descubrieron rápidamente los rastros dejados por la unidad de inteligencia, confirmando la ubicación de los restos de Kinki del Imperio de la Luz. Después de encontrar el objetivo, Aileen y el capitán Ukitake también dejaron de conversar mientras guiaban a los Shinigamis de la 13 división para seguirlos. Más allá de las expectativas de Aileen, el capitán Ukitake no había mostrado ninguna duda sobre la partida de Yoruichi y Kisuke. Evidentemente, el capitán Ukitake ya sabía de la partida de Yoruichi con anterioridad. Suspiro, realmente soy demasiado joven todavía. Aileen, que caminaba detrás de Shaolin Fon, sacudió la cabeza. Probablemente, esta vez, Yoruichi y el capitán Ukitake lo habían utilizado como chivo expiatorio. Si nada saliera mal del lado de Yoruichi entonces las cosas estarían bien, pero si algo sucediera, el capitán Ukitake también tenía una excusa aquí. Sí, la excusa era que Aileen lo había molestado con algunas preguntas sin importancia que ocupaban su atención. Aileen esperaba que esta vez no lo engañaran. Los Shinigamis poseían un poder extraordinario, pero quizás para ganar tiempo para Yoruichi y Kisuke, Shaolin Fon lideró las tropas de Onmitsukid a buscar los rastros de la unidad de inteligencia con una eficiencia docenas de veces más lenta en comparación a cuando Aileen todavía era parte de ellos. Sin embargo, durante una distancia de apenas 20 kilómetros, Shaolin Fon hizo que el Onmitsukid girara durante 2 días enteros antes de llegar a su destino. ¿Ah, sí? Seguro que tardaron mucho en llegar aquí, capitán Ukitake, capitán Aileen. Al final del camino, Yoruichi y Kisuke Urahara parecían haber estado esperando durante algún tiempo. Ya hemos investigado a fondo. La información de la 8 división era correcta. En efecto, aquí existen Kincies. Cuando Aileen y el capitán Ukitake se acercaron, mirando hacia adelante desde ese pequeño camino fangoso se veían más de 30 chozas con techo de paja y destartaladas. Alrededor de las chozas de paja había tierras de cultivo. La mayoría de los hombres y las mujeres jóvenes trabajaban en los campos. También había algunos niños retozando en el pueblo. Su atuendo era similar al de las almas errantes del Rukonga y de la Sociedad de Almas. Claramente, esta era todavía se consideraba una era antigua para Aileen. Al ver que estas personas no eran diferentes de los humanos comunes, Aileen frunció ligeramente el ceño. Capitán Ukitake, ¿tenemos que masacrar por completo a todas estas personas? Los sentidos de Aileen le indicaron que había más de 230 personas en ese pueblo. Entre ellos había más de 30 niños menores de 10 años y más de 20 ancianos mayores de 60. Desde que se convirtió en Shinigami, Aileen nunca había blandido su espada contra niños antes. Tampoco deseaba que hubiera excepciones hoy. No, nuestro objetivo es exterminar a los guerreros Kinki del Imperio de la Luz. La gente común no está dentro de nuestro rango de purga. Como si supiera lo que Aileen quería preguntar, el capitán Ukitake aclaró directamente el objetivo de esta misión. Es así. ¿Cómo podemos confirmar entonces quiénes de estas personas son miembros de Kinki? Los Kincies eran expertos en la manipulación de partículas espirituales. Para los Kincies poderosos, ocultar el Reiatsu era una habilidad básica. Además, los Kincies eran más hábiles en la recolección de partículas espirituales para formar proyectiles de flechas con los que atacar a los enemigos. Incluso con niveles de Reiatsu más bajos, aún podían poseer un poder formidable. Si no encendieran Reiatsu voluntariamente, sería imposible para los Shinigamis distinguir a los Kinki de la gente común. Antes de que el capitán Ukitake pudiera responderle a Aileen, Kisuke Urahara, que estaba al lado de Yoruichi, ya había hablado, atrayendo la atención de todos hacia él. Solo vieron a Kisuke Urahara sacar una pequeña botella de vidrio de su ropa.
Dentro de la botella había media botella de líquido que se movía cuando Kisuke balanceaba su muñeca. Este objeto es algo que descubrí por casualidad. Puede emitir un olor similar al de las almas humanas después de entrar en contacto con el aire. Después de hablar, Kisuke Urahara abrió el tapón de la botella antes de arrojar la botella de vidrio hacia el pueblo de abajo. La botella de vidrio cayó por el aire, derramando un líquido blanco por la boca que se volatilizó rápidamente en el aire. Solo esta pequeña botella de líquido podría emitir un aroma comparable al de 1000 almas humanas después de evaporarse. Supongo que la reunión de tantos aromas de almas aquí pronto atraerá a los Hoyous de Hueco Mundo. Para entonces, las personas que atacan a esos Hoyous serán nuestros objetivos de exterminio esta vez. Aileen notó que Yoruichi no reaccionó en lo más mínimo cuando Kisuke dijo la palabra exterminar. Algo que él no sabía probablemente había ocurrido aquí, lo que hizo que Yoruichi ganara su propia determinación. Para evitar despertar la atención de los Kinki en la aldea, el grupo de Aileen se retiró al bosque, observando las circunstancias de la aldea solo desde lejos. No tuvieron que esperar mucho tiempo. Ni siquiera 10 minutos después de que la medicina de Kisuke Urahara se disipara, los rugidos de los Hoyous sonaron en los oídos de todos. En los cielos de la aldea, solo aquellos que poseían Reiryoku podían ver grietas negras abriéndose una por una. Uno tras otro, esos terroríficos monstruos emergieron de las grietas espaciales, cayendo sobre los caminos, los campos y la aldea. Esto es malo, una horda de Hoyous está atacando. Cuando escucharon los rugidos de los Hoyous, algunas personas que trabajaban en los campos levantaron la cabeza para mirar al cielo mientras sus expresiones cambiaban drásticamente. Todos huyan rápidamente, el desastre viene. Al descubrir los Hoyous, algunos aldeanos inmediatamente comenzaron a organizar una evacuación ordenada. Las rutas de escape por las que condujeron a los aldeanos evitaron intencionalmente a los Hoyous que habían aterrizado en el suelo. Incluso si esos Hoyous quisieran darse un festín, necesitarían algo de tiempo. Luego, oleada tras oleada de proyectiles de flechas espirituales azules se dispararon desde todo el pueblo y los campos, atacando a los Hoyous que descendían sobre el pueblo. Los Hoyous que se desprendían de las grietas espaciales de Hueco Mundo fueron asesinados bajo estas flechas espirituales. Pero quizás la eficacia del líquido embotellado de Kisuke Urahara era demasiado buena. La cantidad de Hoyous que surgieron de Hueco Mundo fue muy sustancial. Aparte de los Hoyous pequeños más comunes, también había varios Hoyous de tamaño mediano. La gran mayoría de los pequeños Hoyous se disiparían en humo negro después de ser atravesados por una o dos flechas espirituales. La máscara de los pequeños Hoyous tenía que ser golpeada para que murieran a menos que 7 u 8 flechas espirituales golpearan sus cuerpos. Los Hoyous de tamaño mediano eran existencias comparables a los Shinigamis de élite. Los poderosos podían incluso igualar a los oficiales sentados. Su velocidad era muy rápida. Las flechas comunes de Kinki simplemente no podían alcanzarlos. Corrieron a través de los campos rápidamente, abriendo un cráter gigante tras otro mientras aceleraban hacia áreas concurridas. Estos Kinki son tan débiles. En el bosque, Aileen observó la batalla que se desarrollaba más adelante y no pudo evitar sacudir la cabeza después de compararlos con los Kinkies en sus recuerdos. La cantidad de Hoyous atraídos por el cebo líquido de Kisuke Urahara era aproximadamente la misma cantidad con la que Ishiga Urik quería competir contra Ichigo Kurosaki. Los niveles de fuerza también eran bastante similares, pero el rendimiento de este grupo aún no era tan bueno como el de Ishiga Urik solo en ese entonces. Incluso cuando los dedos de la mano de Ishiga se abrieron por tensar repetidamente su arco, esos muchos Hoyous no habían representado una verdadera amenaza para él. Aunque había muchos Kinki aquí, ninguno parecía estar a la altura de la apariencia inicial de Ishiga Urik. De hecho, los arcos Kinki de muchas personas temblaban de manera inestable, como si pudieran colapsar en cualquier momento. Parecía que la guerra de la Sociedad de Almas contra el Imperio de la Luz hace más de 900 años había aniquilado verdaderamente a todas las élites de los Kinkies. Los que quedaron en el mundo de los vivos no eran más que unos pocos Kinki de inferior categoría. Su herencia casi había sido cortada durante el último milenio. Al ver a unos cuantos Hoyous de tamaño mediano esquivar innumerables flechas mientras cargaban hacia áreas concurridas, Aileen colocó su mano sobre la empuñadura de la Zanpakumo a la altura de su cintura. Pero al momento siguiente, una mano presionó la parte posterior de Aileen, deteniendo su acción de desenvainar la espada. Capitán Aileen, por favor no exponga imprudentemente nuestra ubicación antes de que comencemos a tomar acciones.
Mirando fijamente la mirada seria del capitán Ukitake, Aileen reflexionó en silencio durante unos segundos antes de quitarle la mano de encima y reír. No se preocupe, capitán Ukitake. Si voy a hacer un movimiento, definitivamente no dejaré que los Kinki lo sepan. Aileen no sabía cómo evaluar al capitán Ukitake. Era un hombre amable y gentil que apreciaba la armonía y la igualdad, y trataba a todos los shinigamis y humanos de manera imparcial. Incluso con otros miembros de la división, mostraba la misma ternura. Esa conducta cotidiana hacía que el capitán Ukitake pareciera el modelo de un anciano amable. Sin embargo, valoraba la dignidad de un hombre incluso más que su propia vida. Este punto se pudo apreciar en cómo impidió que Rukia fuera a rescatar a Kaien. Además, el plan de usar insignias de proxy para monitorear a los shinigamis adjuntos también fue una moción propuesta e implementada por el capitán Ukitake. Esa moción significaba que todos los shinigamis delegados que realizarán acciones rebeldes contra la sociedad de almas serían exterminados incondicionalmente. Mirando a los únicos dos shinigamis adjuntos existentes, ¿qué tipo de personas eran? Jinjunkyo y Kurosaki Ichigo poseían simultáneamente los poderes de shinigamis, Oyous y Fullbringers. Ambos tenían el potencial de convertirse en reyes del alma. El capitán Ukitake había descubierto esto a través de su habilidad Shinden Péndulo de Dios, y por lo tanto nombró a Jinjume Ichigo como candidatos a Rey de las Almas. Si algo inesperado le sucediera al Rey de las Almas causando el colapso de los tres reinos, Jinjume Ichigo se someterían a una serie de procedimientos para convertirse en nuevos Reyes de las Almas para estabilizar los mundos. Desde este ángulo, el capitán Ukitake también era una figura inquebrantable como el posterior Kisuke Urahara, que podía sacrificar todo por el bien de la sociedad de almas. Aileen creía que podía conocer a esas personas, pero no abrirles su corazón. Porque Aileen tampoco sabía si llegaría un día en el futuro en que también pudieran verlo como un candidato a rey de las almas. En cualquier caso, Aileen no deseaba convertirse en un rey de las almas amoroso que sacrificara su propio ser sin resistirse por el bien del mundo como el noble actual, ni tampoco deseaba convertirse en un eje procesado a la fuerza para estabilizar los tres reinos como Iwatch. Después de ser bloqueado por un momento por el capitán Ukitake, el Oyou de tamaño mediano más rápido que cargaba hacia la multitud del frente casi los estaba alcanzando. Justo cuando Aileen estaba a punto de actuar, una flecha feroz pasó volando y atravesó directamente a ese Oyou de tamaño mediano. Al momento siguiente, flechas igualmente afiladas masacraron rápidamente a los otros Oyous de tamaño mediano. Rápido, acérquense a mí para ser el centro. Un anciano de barba blanca que blandía un arco con forma de telaraña apareció de repente en el tejado del edificio más alto del pueblo y gritó fuerte. Al ver el arco en la mano del anciano, Aileen soltó su propia mano que agarraba la empuñadura de la Zanpakuno. Reconoció la forma particular del arco que sostenía el anciano. Esa era la forma avanzada en la que podía transformarse el arco de un Kinki cuando su fuerza alcanzaba cierto nivel. Jinrei Muhaku, arco de gorrión de alma plateada. En los recuerdos de vidas anteriores de Aileen, el arco de Ishida Urik también se había transformado en esa forma cuando entró en Hueco Mundo para rescatar a Inoue Orime. En ese momento, la fuerza de Ishida Urik también podía considerarse del nivel de vicecapitán o superior. Dado que este viejo Kinki también manejaba el mismo arco, su fuerza definitivamente no era inferior a la de Ishida en ese momento. Con este anciano presente, incluso si hubiera varias veces más Oyous, no podrían representar ninguna amenaza real para esta aldea. Este anciano de Kinki parecía poseer un inmenso prestigio dentro del pueblo. Al escuchar sus palabras, todos los habitantes, tanto de dentro como de fuera del pueblo, acudieron en masa a él sin importarles si todavía había Oyous en su camino. Después de que todos se acercaran, este poderoso Kinki tensó la cuerda de su arco. Grandes partículas espirituales se juntaron en su mano y se transformaron en una flecha espiritual azul. Innumerables flechas espirituales salieron disparadas violentamente del Jinrei Muhaku del anciano como una lluvia furiosa. Siguiendo los movimientos del anciano, la lluvia de flechas barrió a todos los Oyous que se encontraban frente a él. El Jinrei Muhaku era un arco que solo podían usar los Kinki avanzados. Podía disparar más de 1000 flechas por segundo. Al ver estos Oyous aniquilados por la lluvia de flechas, Yoruichi Shimin dejó escapar un largo suspiro. Como era de esperar, en la percepción de Yoruichi, todos los Oyous asesinados por los 15 se disiparon en humo negro. Esto significaba que esos Oyous y las almas devoradas por ellos habían sido completamente aniquiladas, desapareciendo de este mundo.
mientras que los Oyous asesinados por Shinigamis se disiparían en partículas espirituales blancas o azules. Las almas de los Oyous, junto con las almas tragadas por ellos, comenzarían a reencarnar nuevamente en el mundo mortal a medida que las partículas espirituales se dispersaran. Aunque su propia existencia era una rebelión, para el mundo, la existencia de los Quincies era aún más peligrosa. Si a los Kinky se les permitiera aniquilar a los Oyous de esta manera, el número total de almas en el mundo disminuiría gradualmente hasta su destrucción. Desde la perspectiva del mundo, los Quincies merecían la muerte. Después de descubrir esto, Yoruichi ya no tenía ninguna carga con respecto a esta misión. Iwatch debe haber sabido todo esto antes de que se le ocurriera la idea de matar al Rey de las Almas y absorber su poder para recrear el mundo. Quizás en el mundo que quería recrear, el poder de destrucción de los Kinky representaba el medio para enviar las almas Oyou a la reencarnación, mientras que el poder de muerte de los Shinigami cosechaba y destruía las almas. Después de que el anciano Kinky tomó acción, los Oyous atraídos por el cebo de Kisuke Urahara fueron completamente aniquilados en menos de 5 segundos. Una muerte tan rápida también hizo que los Oyous detrás de la garganta vacilaran. Al final, después de que el anciano Kinky disparara una lluvia de flechas a la grieta en el cielo, la garganta se cerró rápidamente. Al ver a todos los Oyous asesinados, los aldeanos con poder espiritual comenzaron a vitorear en voz alta. El señor Kurosaki, cuyo verdadero nombre era Takuya Kurosaki, era un Kinky de sangre pura. Al mismo tiempo, también era el anciano que había enseñado a todos la cultivación. Dentro de esta aldea, el prestigio de Takuya Kurosaki era comparable al del capitán comandante Yamamoto en la Sociedad de Almas. Sin embargo, a diferencia de los vítores de los demás, aunque había matado a la horda Oyou que atacaba, Takuya Kurosaki todavía estaba observando con cautela sus alrededores. Por lo general, incluso si los Oyous atacaban, solo habría uno o dos como máximo. Para que cientos de Oyous atacaran simultáneamente esta vez, era completamente imposible que fuera una coincidencia. Como Kinky de sangre pura, Takuya Kurosaki sabía, por haber leído los textos que registraban la historia de los Kinky, que los Kinky podían crear cebos para atraer a los Oyous mediante ciertos métodos. La conmoción que podían causar esos cebos era muy similar a lo que sucedió hoy. Quizás se trataba de un joven que había visto esa parte de los registros y había creado el cebo en secreto. En cualquier caso, habían venido tantos Oyous hoy que ya no podían quedarse. Shuta Katajiri, Junichi y Shida, organicen de inmediato a la gente para que recoja sus pertenencias. Debemos abandonar este lugar ahora mismo. Los dos hombres de mediana edad intercambiaron una mirada antes de comenzar a organizar a todos para regresar a casa y hacer las maletas, preparándose para una larga migración. Y sin muchas quejas, los aldeanos también comenzaron los preparativos ordenados uno por uno. Desde la desaparición de su majestad Iwatch, el Imperio de la Luz fue completamente incapaz de resistir el ataque de los Shinigamis, colapsando en apenas unos años. Después, los Kinky habían comenzado varios cientos de años de huida. Aunque sus compañeros de clan se marchitaron gradualmente bajo la persecución de los Shinigamis, también dejaron atrás una valiosa experiencia al mismo tiempo. El control de los Kinky sobre las partículas espirituales era incluso más preciso que el de los Shinigamis. Mientras no encendieran voluntariamente su Reiatsu para luchar, los Shinigamis ordinarios no serían capaces de distinguirlas. Mientras que los Kincies que poseían poder espiritual podían ver a los Shinigamis. Por lo tanto, mientras fingieran ser personas comunes que no podían ver espíritus ante los Shinigamis, o personas comunes con un poco de poder espiritual que podían ver espíritus, no habría ningún problema. En términos de lucha, siempre y cuando no aniquilaran demasiados Oyous en un corto período de tiempo, los Shinigamis tampoco podrían rastrear a los Kincies. Sin embargo, la frecuencia de sus acciones durante los últimos días había sido demasiado alta. Junto con la batalla de hoy, Takuya Kurosaki sabía que este lugar pronto sería descubierto por los Shinigamis. Si no se apresuraban y se iban ahora, temía que el linaje Kinky fuera cortado por sus propias manos. ¿Tienen todos claros todos los objetivos? No muy lejos de la aldea Kinky en el bosque, Juxiru Kitake confirmó con todos los Shinigamis presentes. Kisuke Urahara había atraído a esos Oyous para atacar la aldea con el fin de discernir qué personas dentro eran Kincies y cuáles eran aldeanos comunes. Ninguno de los Shinigamis presentes era novato. Aunque la batalla anterior no duró ni 5 minutos, todos los que hicieron un movimiento ya habían sido marcados en secreto por ellos. Ante la pregunta del capitán Ukitake, nadie habló para exponer los objetivos de los demás. Se limitaron a asentir en respuesta.
Recuerden, nuestros únicos objetivos son los Kinky. No impliquen a ninguna persona común. Después de decir esta línea, la mirada de Hixir Mukitake se inclinó hacia la dirección de Aileen. Como era de esperar, después de que terminó de hablar, Aileen asintió levemente. Hixir Mukitake había dicho esas palabras deliberadamente para que Aileen las escuchara. Capitán Ukitake, Capitán Yoruichi, me parece que los 15 de esta aldea no me pedirán que haga nada. Así que montaré guardia en este camino. Si algún 15 intenta escapar por mi camino, me encargaré de él. Ustedes pueden encargarse de las otras direcciones. Está bien, entonces le dejaremos esa dirección a usted, Capitán Aileen. En cuanto a que Aileen tomara la iniciativa de hacer guardia a un lado, Hixir Mukitake estuvo más que feliz de hacerlo. Después de todo, su misión esta vez era aniquilar por completo a los remanentes de Kinky. A través de su habilidad Shindam, péndulo de Dios, previó que la sociedad de almas sufriría terribles pérdidas por el ataque de los 15 en algún punto desconocido y lejano en el futuro. Por el bien de la sociedad de almas, tenía que erradicar a todos los 15. Como mínimo, necesitaba reducir la cantidad de 15 que la sociedad de almas encontraría en el futuro a una cantidad con la que pudiera lidiar. Exterminar a todos los 15 del mundo viviente era el primer paso en su intento de cambiar el futuro. Lo que dijo antes sobre matar solo a los 15 expuestos fue solo para que Aileen lo escuchara. Cuando llegó el momento de actuar de verdad, además de los 15 que dieron un paso al frente, las personas que descubrieron primero el descenso de los Hoyous y lideraron a los aldeanos en la evacuación también debían morir. Además, aparte de ellos, el capitán Ukitake no quería perdonar a ningún aldeano, ya fueran mujeres o niños, que pudieran ver a Shinigamis y poseyeran poder espiritual. Ahora que Aileen había tomado la iniciativa de hacer guardia a un lado, también facilitó convenientemente las maniobras del capitán Ukitake. Si no fuera necesario, Ukitake tampoco estaba dispuesto a convertir en enemigo a un capitán honesto como Aileen. Aileen, naturalmente, no se dio cuenta de cuántos planes había urdido Hixir Mukitake en su mente durante el transcurso de esas breves respiraciones. Pero como ya había obtenido el permiso del capitán Ukitake, Aileen se acercó rápidamente unas cuantas veces y apareció en el único camino de la aldea que conectaba con el mundo exterior. Aileen se cruzó de brazos y se quedó de espaldas a la aldea. Después de la partida de Aileen, Ukitake asintió a Yoruichi antes de ordenar. Todos, comiencen. Dentro de la aldea, en el momento en que los Shinigamis salieron del bosque, sin la barrera de ocultamiento que los protegía, su Reiatsu fue rápidamente detectado por los Kinky dentro de la aldea. ¿Cómo es esto posible? Acabamos de matar a esos Hoyous, ¿cómo llegaron los Shinigamis aquí tan rápido? Al ver a los Shinigamis, la expresión de Takuya Kurosaki se volvió solemne. Los Shinigamis están aquí. A medida que los Shinigamis se acercaban, más y más Kinkys descubrieron los rastros de los Shinigamis. Para los 15, los Shinigamis eran enemigos mortales que debían matar o morir al encontrarse con ellos, al igual que los Hoyous. De hecho, los 15 odiaban a los Shinigamis incluso más que a los Hoyous. Este fue el resentimiento que quedó después de cientos de años de lucha entre 15 y Shinigamis. En ese momento, arcos espirituales de color azul surgieron en las manos izquierdas de los 15 mientras desataban ataques contra los Shinigamis entrantes. Desafortunadamente, ¿cómo podrían las flechas espirituales disparadas por estos 15 que luchaban incluso para matar a pequeños Hoyous representar alguna amenaza para los Shinigamis de élite? Algunos usaron directamente Shumpo para evadir, mientras que otros desenvainaron sus Zanpakuun para destruir las flechas espirituales que se acercaban. En apenas un instante, los ataques de los Kinky fueron desviados por completo. Esto no está bien. Los Shinigamis que atacan esta vez son demasiado poderosos. Al ver que los Shinigamis disolvían fácilmente sus ataques, Takuya Kurosaki supo que las cosas no se veían bien. A menos que ya nos hubieran descubierto. Nuestras acciones anteriores simplemente informaron a los Shinigamis de nuestra ubicación exacta de manera prematura. Después de que este pensamiento cruzó por su mente, Takuya Kurosaki levantó su Jinrei Kuhaku una vez más mientras densas olas de lluvia de flechas se disparaban hacia los Shinigamis entrantes. Takuya Kurosaki había llevado a Jinrei Kuhaku a sus límites, disparando 1200 flechas espirituales por segundo que casi sumergieron más de la mitad de los cielos de los Shinigamis. Si estos Shinigamis fueran alcanzados por este movimiento, sufrirían al menos más del 50% de bajas. Desafortunadamente, el torrente de flechas de luz de Takuya Kurosaki no logró herir ni a un solo Shinigami.
Porque dos figuras aparecieron instantáneamente ante todos los Shinigamis, mirando directamente al cielo lleno de flechas, capitán de la 2 División de la Guardia Seireitei, Yoruichi Shimin y capitán de la 13 División, Juxiru Mukitake. Bakun número 81 dividiendo el vacío. Una barrera de luz translúcida de color amarillo pálido se materializó instantáneamente ante Yoruichi y Ukitake. Innumerables flechas impactaron la barrera, provocando explosiones urgentes que provocaron que apareciera una densa niebla explosiva ante Splitting Void. Aparte de hacer que la niebla de los restos de la flecha espiritual explotada fuera más densa antes de Splitting Void, el ataque de Takuya Kurosaki no hirió a los Shinigamis en absoluto. Después de todo, como un kin defensivo de alto nivel, el reputado Splitting Void podría defenderse perfectamente contra hechizos destructivos por debajo del número 90. Incluso si Ukitake hubiera dejado de cantar, solo capaz de mostrar un tercio del verdadero poder de Splitting Void, aún podría bloquear hechizos destructivos alrededor del número 60. Aunque las flechas que Takuya Kurosaki disparó se movían a 1200 por segundo, cada flecha solo poseía un poder comparable al del hechizo destructivo relámpago pálido número 4. Eran completamente incapaces de penetrar la defensa de Splitting Void. Capitanes de las 13 divisiones guardianes del Seireitei. Además, son dos. Cuando las figuras de Yoruichi Shimin y Juxiru Mukitake aparecieron ante Takuya Kurosaki, supo que no solo él, sino muchos más Kinki no saldrían con vida hoy. Los capitanes de las 13 divisiones de guardianes del Seireitei se encontraban en la cima del Seireitei y ostentaban el mayor poder. Cada uno de ellos poseía un poder que sobrepasaba con creces la imaginación ordinaria. Incluso con su confianza en sí mismo, Takuya Kurosaki no creía que pudiera rivalizar con un capitán de las 13 divisiones. Y mucho menos teniendo en cuenta el hecho de que había dos capitanes frente a él en ese momento. Además, después de cesar su asalto, descubrió que los Shinigamis detrás de Splitting Void avanzaban por los flancos en un arco, claramente intentando rodear por completo la aldea donde se encontraban Takuya y los demás. Evidentemente, estaban planeando aniquilarlos por completo. Shuta Katajiri, Junichi Ishida, obstruiré a estos Shinigamis mientras ustedes rápidamente guían a todos para escapar. Deja de perder el tiempo y date prisa en escapar. Si no puedes escapar, recuerda decirles a los niños qué cosas pueden y no pueden ver. Al escuchar las palabras de Takuya Kurosaki, las expresiones de Shuta Katajiri y Junichi Ishida cambiaron drásticamente. Habían llegado a un callejón sin salida. Incluso el señor Kurosaki estaba empezando a desesperarse. Junichi Ishida bajó la cabeza con una mueca fría. ¿Desde cuándo la vida y la muerte de nuestros Kinki dependen de la bondad de los Shinigamis? Takuya Kurosaki frunció el ceño. Junichi. No se preocupe, Lord Kurosaki. Lo transmitiré. Sin embargo, le pido disculpas, Lord Kurosaki. Esta vez, prefiero morir en batalla que vivir aferrándome a la esperanza de los Shinigamis. Al terminar, Junichi Ishida colocó su mano derecha sobre una de las púas del guante de dispersión de almas en su mano izquierda y lo giró ferozmente. Los guantes de dispersión de almas eran el equipo más poderoso que los Quincies habían investigado en los últimos siglos. Por lo general, los guantes de dispersión de almas absorbían partículas espirituales ambientales del aire y las almacenaban dentro del guante. Cuando un Kinki rompía una de las púas de su guante de dispersión de almas, las partículas espirituales almacenadas se descargaban por completo, mejorando el control del Kinki sobre las partículas espirituales circundantes y permitiéndole simular una parte de la forma final del Kinki Volstnik por un breve periodo. Sin embargo, después de usar el guante de dispersión de almas, los Kinki sufrirían un daño inmenso en sus cerraduras del alma por sobrecargar su control de partículas espirituales, perdiendo finalmente sus poderes. En este momento, grandes cantidades de partículas espirituales se arremolinaban alrededor de Junichi Ishida mientras el arco espiritual en su mano se transformaba de su estado de partícula espiritual a un arco físico de color blanco. Arc Sparrow. Junichi Ishida, quien había utilizado el guante de dispersión de almas, ahora poseía un poder incluso superior al de Takuya Kurosaki. Preparando una flecha, Junichi Ishida apuntó a Yoruichi Shimin con Aori blanco y a Juxiru Mukitake que estaba delante antes de disparar. Todos apresúrense a escapar. Aunque estaba de espaldas a la aldea, con las habilidades actuales de Aileen, todavía podía escuchar claramente los sonidos de la lucha dentro de la aldea. Al final, los Kinkis declinaron. Incluso si Junichi Ishida, Shuta Katajiri e incluso Takuya Kurosaki hubieran activado los guantes de dispersión de almas para impulsar sus fortalezas al nivel de capitán, eso no cambió su destino en lo más mínimo.
Junichi Ishida, asesinado por Yoruichi Shimin. Shuta Katajiri, asesinado por Kisuke Urahara. Takuya Kurosaki, también cayó por la espada de Hikshiro Mukitake. Con la muerte de los 3 más poderosos, los 15 restantes quedaron completamente indefensos ante el asalto de los Shinigamis de élite. Ese día, los habitantes de la aldea de Miyahara se enfrentaron a una crisis sin precedentes. Primero, innumerables monstruos invisibles y aterradores llegaron para atacar, destruyendo más de la mitad de las casas y pisoteando las tierras de cultivo hasta convertirlas en enormes y profundos pozos. Afortunadamente, los adultos de la aldea tomaron medidas y mataron a los monstruos gigantes invisibles. Pero poco después, un terror aún mayor descendió. El cielo parecía retumbar sin cesar como un trueno. Los adultos con poderes extraordinarios fueron asesinados uno por enemigos invisibles. Durante ese tiempo, cada vez que alguien mostraba signos de poder ver a los Shinigamis, era asesinado instantáneamente. En cuestión de minutos, casi una quinta parte de los habitantes de la aldea de Miyahara habían muerto. Los aldeanos restantes no sabían nada en absoluto, solo pudieron huir frenéticamente en todas direcciones con terror. Bajo la masacre de casi 100 Shinigamis de élite, todos los 15 que habían conjurado arcos espirituales fueron asesinados. Incluso detrás de los aldeanos que huyeron dispersos en todas direcciones, 1 o 2 Shinigamis los seguían. Si el Shinigami que lo seguía no estaba dispuesto a matar más, lo seguiría a distancia y dejaría de seguirlo después de confirmar que su objetivo era una persona común y corriente sin Reiatsu. Y si el Shinigami que seguía al aldeano estaba dispuesto a matar injustamente en lugar de dejarlo ir, entonces cuando sintiera que estaba fuera de la línea de visión del capitán Ukitake, atacaría directamente a su objetivo. Aileen bloqueó el único camino al este de la aldea Miyahara. Cualquiera que escapara por allí, los Shinigamis no continuaron persiguiéndolos. Después de todo, este lado estaba siendo protegido personalmente por una potencia de clase capitán. Si hicieran un movimiento contra la gente de aquí, ¿no sería eso menospreciar a un capitán? Pronto, los aldeanos que escaparon también descubrieron que había más sobrevivientes que venían de esa dirección. Rápido, 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 ve por aquí. Así, cada vez más aldeanos se apresuraron a seguir las instrucciones de Aileen para escapar. Un aldeano harapiento tras otro pasaba corriendo junto a Aileen. Como Shinigami sin Jiraiya, los humanos comunes no podían ver a Aileen. Solo aquellos que poseían Reiatsu podían ver a Aileen parada en medio del camino. La gente común que no podía ver a Aileen corría frenéticamente hacia adelante con todas sus fuerzas, mientras que los Kinki que podían ver a Aileen estaban tan asustados que todo su cuerpo temblaba mientras permanecían paralizados. 13 divisiones guardianes del Seireitei, capitán. Como enemigos mortales que habían luchado contra los Shinigamis durante casi 1000 años, ¿cómo podrían los Kinki no saber de las existencias que se encontraban en la cima de los Shinigamis? Incluso cuando los 3 ancianos más poderosos usaron los guantes de dispersión del alma desesperadamente, no tuvieron ninguna posibilidad. Nadie había imaginado que habría otro capitán Shinigami presente fuera de esta aldea que no hubiera hecho ningún movimiento. No es de extrañar que los aldeanos que escapaban por allí no fueran perseguidos. Con una figura tan poderosa aquí, ¿qué posibilidades de supervivencia les quedaban? Sin embargo, al ver a niños siendo secuestrados por aldeanos comunes, la gratitud también surgió en los corazones de los Kinki. Por lo menos, el capitán Shinigami que estaba frente a ellos no parecía tener intenciones de matar a todos los aldeanos. Mientras los niños pudieran sobrevivir, ya no tendrían ningún remordimiento por sus propias vidas. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras mientras caían grandes gotas de lluvia, aparentemente celebrando un funeral por los últimos 15 restantes. Los Shinigamis habían logrado un éxito total al rodear y suprimir los restos de Kinki esta vez. Habiendo terminado la matanza, los Shinigamis ahora estaban realizando entierros de almas de los aldeanos muertos comunes, enviando sus almas hacia la sociedad de almas. Por supuesto, las almas de Kinki fueron aniquiladas directamente, enviándolas al ciclo de reencarnación del mundo. Esta vez tenemos que agradecerle a usted, capitán Aileen. El capitán Ukitake estaba realizando trabajos de purificación en la aldea con los Shinigamis de la 13 división mientras Yoruichi Shimin llevaba a Kisuke Urahara ante Aileen, sonriendo mientras le daba unas palmaditas en el hombro a Aileen. A través de este incidente de exterminio de los 15, Yoruichi había encontrado nuevas creencias bajo la guía de Kisuke Urahara, ya no enredada en su identidad como descendiente de rebeldes. Ante el agradecimiento de Yoruichi, Aileen puso los ojos en blanco.
Francamente, esta vez Yoruichi y Ukitake habían conspirado contra él. Por supuesto, como yerno de la familia Kuchiki, ni las cámaras centrales 46 ni el capitán comandante Yamamoto lo castigarían por una sola misión fallida. Además, las cosas seguían bien por ahora. Yoruichi no tuvo problemas y la misión de aniquilar a los 15 se completó perfectamente. Aileen no tuvo que convertirse en el chivo expiatorio que cargara con la responsabilidad de una misión fallida. No, no, capitán Yoruichi. No hables de agradecimiento primero. Aileen sacudió la cabeza y miró seriamente a Yoruichi y Kisuke Urahara. Si realmente quieren agradecerme, me gustaría pedirle un favor a Urahara, el tercer asiento. Yoruichi y Kisuke Urahara intercambiaron una mirada. Se podía ver la perplejidad en sus ojos. Dentro de la 2D División, aunque la fuerza de Kisuke Urahara era grande, su temperamento perezoso y su actitud despreocupada significaban que el número de personas que realmente entendían sus habilidades se podían contar con los dedos. Aunque Aileen había pasado más de 30 años en la 2D División e incluso fue vicecapitán durante casi 6 años, sus interacciones con Kisuke Urahara fueron pocas. Lógicamente hablando, si Aileen necesitaba ayuda con algo, debería preguntarle al capitán Yoruichi. ¿Puedo preguntar en qué quiere el capitán Aileen que le ayude? Después de mirar al capitán Ukitake en la aldea y confirmar que su voz no llegaría hasta Ukitake, Aileen dijo suavemente. Urahara de tercer asiento, mi esposa Haruko Kuchiki ha mostrado signos de disrupción y colapso del alma hace 3 años. En los últimos años, la tasa de colapso del alma de Haruko se ha acelerado cada vez más, así que me gustaría pedirle al Urahara de tercer asiento que piense en una forma, algún método para detener el colapso del alma de Haruko, obtener la ayuda de Kisuke para investigar un método para prevenir el colapso del alma. Esa fue la razón por la que Aileen aceptó tan directamente venir a esta misión al mundo de los vivos junto a Yoruichi esta vez. Desde la perspectiva de Aileen, en todo el mundo Shinigami, las únicas 2 personas capaces de investigar un método para prevenir el colapso del alma serían 1. Kisuke Urahara, el techo de inteligencia del mundo Shinigami. El otro, Mayuri Kurotsuchi, el científico loco que todavía se encuentra encerrado en el nido de gusanos actualmente. Después de escuchar las palabras de Aileen, la perplejidad pasó por las mentes de Yoruichi y Kisuke Urahara, ya que se preguntaban cómo Aileen podía estar tan segura de que Kisuke Urahara tenía un método para evitar el colapso del alma. Pero poco después, la sorpresa reemplazó esa perplejidad. El colapso del alma era una situación que generalmente solo ocurría entre las almas del Rukongai. Muchos residentes del Rukongai no poseían Reiatsu. A menudo sufrían un daño inmenso en sus almas bajo la presión ejercida por el Reiatsu de los Shinigamis. Sin la protección y recuperación de un cuerpo físico, las almas que sufrieron un trauma comenzarían a filtrarse poco a poco, debilitándose gradualmente. Esta era también la razón por la que Seireitei normalmente prohibía a los Shinigamis permanecer en los distritos de Rukongai por mucho tiempo. Sin embargo, si Yoruichi y Urahara no habían escuchado mal antes, la persona que Aileen mencionó que sufrió un colapso del alma era Haruko Kuchiki. ¿Quién es Haruko Kuchiki? Ella es la hija mayor de los 4 grandes clanes nobles de la Sociedad de Almas. Durante miles de años, dado que casi todos los Shinigamis de la Sociedad de Almas vivían en el Seireitei, las personas que residen allí han estado bajo la presión constante de un poderoso Reiatsu. Por ello, las almas ordinarias simplemente no pueden existir en el Seireitei. Además, para no dejar que el poderoso Reiatsu de los Shinigamis dañara a los residentes de Rukongai, el exterior de Seireitei se construyó utilizando piedras Aketsu que pueden absorber Reiatsu para construir los altos muros de cerramiento, y se instaló una barrera gigante que envolvía todo Seireitei llamada Mujten para evitar la difusión de Reiatsu a Rukongai fuera de Seireitei. Aquellos nacidos dentro del Seireitei poseen Reiatsu inherentemente, lo que les permite sobrevivir con seguridad bajo la tremenda presión del poderoso Reiatsu. Naturalmente, Haruko Kuchiki no sería una excepción. De lo contrario, no habría vivido hasta ahora sin problemas. En este momento, dado que Haruko Kuchiki está mostrando signos de perturbación y colapso del alma, solo puede haber una posibilidad. Después de años de convivencia con alguien que posee un poderoso Reiatsu, la presión ha dañado su alma, provocando que su propia alma sea incapaz de soportar el tremendo Reiatsu, debilitándose así. Y este poderoso Reiatsu debe haber superado el nivel de un capitán, de lo contrario no podría haber causado el debilitamiento de alguien con Reiatsu como Haruko. ¿A quién es más cercana a Haruko Kuchiki? Fue también después de que Haruko Kuchiki se casara con Aileen que aparecieron los signos de la desorganización de su alma.
Con ese pensamiento, resulta evidente quién posee este poderoso Reiatsu. Yoruichi Shio y Kisuke Urahara estaban sorprendidos. Si Aileen no le hubiera contado a Urahara sobre la condición de Haruko mientras le pedía un favor, quizás nadie hubiera sabido que Aileen había crecido tanto. Incluso con confianza en sí mismos, para que Yoruichi y Urahara alcanzaran el nivel de un capitán centenario se necesitarían al menos otros 50 años de cultivo. ¿Perturbación del alma? Aunque Kisuke Urahara tenía curiosidad de por qué Aileen le pediría ayuda, su cautela habitual todavía le hizo presionar el ala de su sombrero. Oh, Dios mío, el capitán Aileen piensa demasiado bien de mí. No soy más que un simple tercer asiento. ¿Cómo podría? Sin embargo, Kisuke no pudo terminar de hablar, porque antes de que pudiera completar esa oración, las dos palabras pronunciadas por Aileen lo obligaron a tragarse la segunda mitad de sus palabras. Al mismo tiempo, Yoruichi Shioin también apartó a Kisuke Urahara en ese instante mientras miraba a Aileen con una expresión solemne. ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo sabes eso? Capitán Yoruichi, Urahara de tercer asiento, no se preocupen por quién soy. Solo quiero saber ahora si Urahara de tercer asiento puede ayudar a resolver el problema de la disrupción del alma de Haruko. Lo que ustedes dos quieran hacer no tiene nada que ver conmigo. No interferiré con ustedes. Solo deseo que Haruko recupere su salud. Mientras Urahara pueda resolver los problemas de Haruko, les deberé un favor. Aileen no reaccionó en absoluto a su cautela, ya que se había alejado de Yoruichi Shio y Kisuke Urahara. Si no era necesario, no quería provocar a Urahara. Incluso cuando le pidió ayuda a Urahara, solo después de que Aileen ayudó a Yoruichi primero, fue que lo mencionó. Desafortunadamente, Aileen claramente había sobreestimado cuánto valía su ayuda esta vez para Urahara, lo que obligó a Aileen a revelar el mayor secreto de Urahara en este momento. Capitán Yoruichi, tercer asiento Urahara, me quedaré en el mundo de los vivos con el Capitán Ukitake durante el próximo período para aniquilar a los Kinki en otros lugares. Espero que cuando regrese a la Sociedad de Almas la próxima vez, pueda escuchar buenas noticias. De lo contrario, solo puedo tomar el asunto en mis propias manos. Después de decir esto, Aileen caminó directamente hacia el pueblo para decirle a Ukitake que estaba dispuesto a llevar a cabo la misión de aniquilar a los Kincies junto con él. ¿Quién es exactamente y qué está intentando hacer? Al ver que Aileen se alejaba, Kisuke Urahara entrecerró los ojos ligeramente. Muy poca información y la mayor parte tampoco concuerda. ¿Qué tipo tan problemático? Aileen permaneció en el mundo de los vivos en parte para reducir la presión que su Reiatsu ejercía sobre Haruko Ukitake, y también para darles a ambas partes una salida para él, Yoruichi y Urahara para que su relación no se volviera demasiado rígida. Esperaba que Urahara le diera una respuesta satisfactoria la próxima vez que Aileen regresara a la Sociedad de Almas. De lo contrario, solo podía recurrir a coaccionar a Urahara por el bien del Migyoku y por el bien de Haruko. Bajo una cascada rugiente, un niño de 7 a 8 años apretó los dientes mientras reunía las partículas espirituales circundantes en su arco espiritual, entrenando su tiro con arco contra la cascada. Cada vez que tensaba el arco espiritual que tenía en la mano izquierda temblaba de forma inestable y, a veces, incluso se desplomaba. Mientras el sol se deslizaba desde su cima, todo el cuerpo del joven estaba cubierto de sudor mientras su respiración se volvía bastante acelerada. El pulgar y el índice de su mano derecha también estaban partidos, goteando sangre entre sus dedos. El chico dejó caer la cabeza desanimado. El primer paso del cultivo de un Kinki era poder materializar de manera constante su arco espiritual. Solo con un arco espiritual estable podían disparar flechas poderosas. Desafortunadamente, incluso después de 3 meses de cultivo, todavía no había dominado el disparo de 500 flechas de una sola vez. Su arco espiritual tampoco estaba completamente estabilizado. Descansa un poco si estás cansado. En ese momento, se escuchó una voz. El niño se giró y vio a un joven con un jimbaori blanco sentado a la orilla del río. 2 pescados cocinados en la fogata frente al joven ya despedían un aroma atractivo. Reuniendo partículas espirituales bajo sus pies, aunque la cantidad no era suficiente para que el niño realmente pudiera pisar el aire, sirvieron bastante bien como puntos de apoyo sobre la superficie del agua. Después de que el niño se sentó, Aileen le pasó un pescado a la parrilla. Entrenar un poco más allá de los límites puede mejorar la fuerza, pero esforzarse demasiado es simplemente buscar la muerte. Había pasado medio año desde que Aileen llegó al mundo de los vivos. Aunque afirmaba estar aniquilando a los Kinki junto con la 13 división, Aileen en realidad estaba vagando solo por el mundo de los vivos.
Dado que el mundo viviente todavía estaba en el período de los reinos combatientes, aparte del entorno más agradable, no había nada más que atraer a Aileen en absoluto. Por lo tanto, después de un encuentro casual con esta aldea que potencialmente albergaba quincies en alguna cascada a una montaña de distancia, Aileen simplemente construyó una choza de bambú debajo de la cascada y decidió aniquilar a este grupo de quincies algún día que sintiera ganas de regresar para presentar su misión. Lo que Aileen no esperaba era que antes de que comenzara a buscar activamente a los Kinky en el pueblo, un joven muchacho Kinky visitara con frecuencia la cascada cerca de la vivienda de Aileen para practicar tiro con arco. Durante este periodo de tiempo, el joven se había familiarizado bastante con Aileen y sabía que Aileen no era una persona común y corriente que pudiera ver su arco y flechas. Pero si no trabajo duro, no tendré suficiente poder para proteger a todos la próxima vez que aparezcan esos aterradores Oyous o Shinigami. Mientras aceptaba el pescado a la parrilla de Aileen, el niño meneó la cabeza mientras comía, refutando las palabras de Aileen. Shinigami y Oyous son los dos enemigos más poderosos de nosotros los quincies. El niño dudó un momento antes de recordar finalmente que la persona que tenía delante y que podía ver su arco y sus flechas definitivamente tampoco era una persona común. Además, debido a la tragedia que ocurrió hace medio año, entre todo el pueblo, él era el único que quedaba que podía sentir a Reishi. La vida de todo el pueblo dependía de él. Esa clase de presión habría vuelto loco a cualquier otro si no fuera por la fuerte voluntad del muchacho. Ahora que finalmente había conocido a alguien más que podía ver espíritus como él, el niño también deseaba liberar la presión de su corazón para aliviar algo de su propio estrés. Luego, el niño escogió algunas cosas que sabía de los documentos transmitidos en el clan para contárselo a Aileen, además de agregar sus propias experiencias personales. Fue hace aproximadamente medio año cuando la aldea en la que vivíamos fue atacada por más de 100 Oyous. Gracias a los esfuerzos de los adultos de nuestra aldea, los Oyous invasores fueron asesinados rápidamente. Sin embargo, tal vez debido a que la conmoción durante nuestra batalla atrajo la atención de fuerzas hostiles, sufrimos un asalto de Shinigamis después. Al final, aunque escapamos de la persecución de los Shinigamis, todo nuestro clan Kinky quedó reducido a mí como el único que queda que puede ver y manejar las herramientas transmitidas por nuestros mayores. Quizás soy el último Kinky que queda en este mundo. Aileen escuchó en silencio el relato del niño. No esperaba que la aldea en la que finalmente encontró rastros de los quincies fuera en realidad los restos del grupo de quincies de la aldea Miyara hace medio año. La razón por la que no había podido confirmar la existencia de algún quince en esta aldea no era porque los quince estuvieran escondidos demasiado. Más bien, después de la batalla de hace medio año, todos los aldeanos que escaparon eran gente común. Todos los 15 de la aldea de Miyara habían perecido allí. Los rastros de Reishi que percibió se originaron en el pequeño bribón que tenía delante. Sin la guía de los ancianos y confiando únicamente en el cultivo de los documentos que dejaron los ancianos, sumando a la aptitud promedio del niño en el mejor de los casos, su máximo potencial probablemente solo alcanzaría el nivel de un Shinigami de élite. En ese momento, Aileen tenía algunas conjeturas sobre la identidad del chico. Por lo tanto, Aileen preguntó directamente. Pequeño bribón, después de conocernos durante tanto tiempo, todavía no sé tu nombre. Ishida. Tío, mi nombre es Smken Ishida. Al mencionar el nombre de su clan, el muchacho infló el pecho con orgullo. Era un orgullo profundamente arraigado en su linaje. De los registros del clan que abarcan más de 900 años, entre el linaje Kinky, además de los de sangre pura Kurosaki, el clan Ishida fue otro que permaneció puramente Kinky. Aileen negó con la cabeza. Tal vez esto fuera solo el destino. Smugeni Ishida, y acabas de decir que los 15 tienen dos grandes enemigos. ¿Nunca has considerado que yo podría ser uno de ellos? Al escuchar a Aileen terminar de hablar, la tez de Smken Ishida palideció. Ah, cierto. ¿Cómo pudo pasar eso por alto? Hace medio año, Smken Ishida había visto Oyous antes. Este tío definitivamente no era un Oyou. Entonces, ¿podría ser el archienemigo de los quincies, un Shinigami? Al darse cuenta de esto, Smken Ishida rápidamente arrojó a un lado el pescado a la parrilla que tenía en sus manos mientras su concentración alcanzaba un nivel sin precedentes. De su muñeca izquierda colgaba un brazalete con forma de I. Después de canalizar su Reiryoku en él, se materializó un arco de Reishi azul. Después de practicar durante meses, Smken Ishida recogió Reishi bajo sus pies y huyó instantáneamente lejos de Aileen a través de Irenkyaku.
Luego, retirando su mano derecha, el Reishi que lo rodeaba se reunió en su arco, formando una flecha de Reishi dirigida directamente a Aileen. Tío, ¿quién eres tú? Debido al susto, la voz de Sken Ishida incluso tenía un tono tembloroso. Como puedes ver, soy un Shinigami. A continuación, Aileen giró su cuerpo hacia un lado para encarar a Sken Ishida. Extendiendo su pulgar derecho hacia el 6 en el Aori de su capitán, dijo. Además, soy uno de los 13 capitanes que se encuentran en la cima de los Shinigamis. Y si no sucede nada inesperado, fui uno de los Shinigamis que los rodearon y reprimieron hace medio año. Las pupilas de Sken Ishida se contrajeron de repente. El dolor de perder a sus compañeros de clan superó su miedo y fue reemplazado por odio. Al soltarse, la flecha de su arco se disparó directamente hacia Aileen. Luego, juntando Reishi bajo sus pies una vez más, Sken Ishida aceleró su cuerpo a través de Irenkyaku, rodeando a Aileen mientras desataba un ataque de 360 grados sin puntos ciegos. Ante el ataque de Sken, Aileen ni siquiera se inmutó. Las flechas que le disparaban no pudieron herirla en absoluto al impactar y fueron destrozadas directamente por su cuerpo. Aunque Aileen no había continuado forjando nuevas Zanpakuh durante más de 2 años, su Reiryoku tampoco aumentó mucho durante este tiempo. Aún así, el Reiryoku personal de Aileen había superado el nivel de un capitán del siglo. De lo contrario, no habría provocado que el alma de Haruko se debilitara. ¿Y qué pasa con Ishida Sken en este momento? En términos de la clasificación de Shinigami Reiryoku, probablemente poseía un Reiraku de rango 18 en el mejor de los casos. Comparable a los estudiantes que acababan de ingresar a la Academia de Artes Espirituales. El poder detrás de las flechas de Sken alcanzó su máximo en el nivel 1 del hechizo destructivo relámpago pálido en el mejor de los casos. Las flechas con una densidad de Reishi tan baja ni siquiera podían compararse con la densidad de Reishi dentro del cuerpo de Aileen. ¿Cómo podrían lastimar a Aileen? Incluso si Aileen simplemente se quedara allí permitiendo que Sken atacara libremente sin defenderse, Sken todavía no sería capaz de raspar una sola escama de piel del cuerpo de Aileen después de 100 años. Naturalmente, el atacante Sken Ishida presenció esta escena. En ese momento, la impotencia ante los Shinigamis de hace medio año y el terror de enfrentarse directamente a un capitán Shinigami resurgieron en la mente de Sken una vez más. Después de recuperar su racionalidad, Sken atacó a Aileen mientras se retiraba lentamente hacia el bosque. En el momento en que ingresaba al bosque, huía de inmediato sin siquiera regresar a la aldea. Por cómo lograron escapar de la aldea Miyara hace medio año, Sken sabía que, en circunstancias normales, los Shinigami solo perseguirían a los Kinki y dejarían a la gente común en paz. No sabía qué les pasó a los aldeanos que huyeron en otras direcciones, pero los aldeanos que escaparon de esta manera además de los Kinki no sufrieron ningún daño al final si eran personas comunes sin Reiryoku. De lo contrario, tampoco habrían podido fundar una nueva aldea en solo medio año. Mientras escapara, el Shinigami no haría ningún movimiento contra los aldeanos. No, debería decir, ya sea que pudiera escapar con éxito o no, esta persona no haría ningún movimiento contra los aldeanos. Oye, ya que aún no he terminado de hablar, ¿no te parece un poco grosero que te vayas? Al ver a Sken Ishida intentando escapar, Aileen levantó la cabeza. Mientras Aileen cantaba en voz baja, Sken Ishida dejó escapar un grito. Las manos con las que disparaba flechas fueron abiertas directamente por una fuerza enorme y tiradas hacia atrás. El arco de Reishi que tenía en las manos Sken Ishida se desplomó de inmediato. Un trozo de madera, condensado a partir de Reishi, cerró firmemente sus manos detrás de su espalda. El movimiento incontrolable de sus manos arrojó directamente a Sken Ishida al caos. El Reishi bajo sus pies también se disipó sin que Sken Ishida pudiera controlarlo, lo que hizo que cayera al suelo. Se acabó, la desesperación llenó los ojos de Sken Ishida. ¿Podría ser que el linaje de los Kinki se extinguiera por completo en él? Bakun número 4, cuerda para gatear. La voz del Shinigami resonó en los oídos de Sken Ishida. En el momento siguiente, una cuerda condensada de Reiatsu envolvió el cuerpo de Sken Ishida y tiró hacia atrás. Aileen llevó al paralizado Sken Ishida de vuelta a la fogata y dispersó el Reiatsu de la cuerda que tenía en la mano. Aileen incluso le quitó el bakudo que había atado las manos a Sken Ishida. Habiendo recuperado su libertad, Sken Ishida no se atrevió a huir en absoluto en este momento. Aunque no sabía por qué este enemigo de los Kinki, un capitán de los guardianes de las 13 divisiones del Seireitei, no lo había matado aún, Sken Ishida aún podía sentir que si se atrevía a atacar al otro grupo nuevamente o intentar escapar, probablemente lo matarían en el siguiente segundo.
Por el breve enfrentamiento anterior, ya sabía que si la otra parte quería matarlo, no sería más difícil que aplastar una hormiga. Antes dijiste que los Quincies tienen dos grandes enemigos, los Hoyous y los Shinigamis. Ya que me llamaste tío, te diré por qué los Hoyous y los Shinigamis son enemigos de ustedes, los Quincies. Los huecos son en lo que se convierten las almas humanas después de la muerte si albergan apego y renuencia a dejar ir el mundo humano, negándose a ser enviados por Shinigamis a la sociedad de almas. Después de caer y convertirse en Hoyous, los apegos que albergan hacia el mundo humano dejan un vacío en sus corazones. Para llenar el vacío en sus corazones, los Hoyous devoran almas humanas. A partir de este punto, no es excesivo llamar a los Hoyous los enemigos de todos los seres vivos. Smken Ishida asintió. Entendió un poco de esto por los restos de documentos que quedaron en su clan. En su mayor parte, era lo mismo que dijo Aileen. El siguiente paso es el conflicto entre Shinigamis y Kinkis. Antes de hablar de este tema, permítanme presentarles la estructura del mundo en el que nos encontramos. Al ver que Smken Ishida escuchaba atentamente, Aileen asintió levemente. El raíz azul se acumuló en la mano de Aileen y finalmente se condensó en una rama de árbol recta. Al forjar armas que no fueran espadas con el estilo sin espada, el grado del arma disminuiría un nivel. Lo que Aileen acababa de proyectar era una rama de árbol relativamente recta de un árbol cercano. Como Aileen no le había asignado ningún concepto de espada a esta rama de árbol, la rama de árbol que proyectó no era una espada esta vez. Con su prototipo siendo fresco y de un verde vibrante, después de dejar caer un nivel en las manos de Aileen, se convirtió en una rama marchita y seca, perfecta para su uso. Usando esta rama marchita, Aileen dibujó un gran círculo en el suelo frente a Smken Ishida, luego dibujó 3 círculos más pequeños dentro del círculo grande. La estructura del mundo en el que vivimos es más o menos así. Este es el mundo humano. Este es Hueco Mundo. Y esta es la sociedad de almas. Los humanos viven en el mundo humano. Las almas humanas que caen después de la muerte y se convierten en Hoyous entran en Hueco Mundo. Las almas guiadas por Shinigamis entran en la sociedad de almas. Aparte de las personas malvadas que caen al infierno, las almas humanas generalmente reencarnan entre estos 3 mundos, estos 3 mundos mantienen un equilibrio sutil basado en la cantidad de almas que contienen. Si el número de almas en un mundo se vuelve excesivo o demasiado escaso, se desequilibraría entre los 3 mundos y conduciría a su destrucción. Los Shinigamis existen para mantener la estabilidad entre los 3 mundos. Siempre que ocurre un desequilibrio de almas en uno de los mundos, los Shinigamis hacen que algunas de las almas de la sociedad de almas se reencarnen o entren en Hueco Mundo para purificarse, dependiendo de la situación, y esto es lo que hacen los Shinigamis. Los Kinkis solo protegen a los humanos en el mundo humano. Desde una perspectiva global, con los Shinigamis regulando todo, como mucho solo causarían más trabajo para los Shinigamis. El impacto en realidad no es tan grande. Aileen dio varias vueltas con la rama de su árbol alrededor del gran círculo que había en el suelo. Smken Ishida, ¿sabes que el número total de almas que contiene nuestro mundo nunca ha aumentado? Aileen retiró la rama del árbol que había usado para golpear la cabeza de Smken Ishida y continuó explicando. Porque esta es una de las principales razones por las que los Shinigamis comenzaron la campaña de exterminio contra los Quincies. Smken Ishida levantó la cabeza con asombro. El número total de almas del mundo nunca ha aumentado, y esa es la razón por la que los Kinki fueron rodeados y reprimidos por los Shinigamis. Bueno, por supuesto, también hubo una razón aún más grande, y es que los Quincies actuales son en realidad restos del caído Imperio de la Luz hace más de 900 años. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Shinigamis y Kinki cuando matan Hoyous? Cuando los Shinigamis matan Hoyous usando su Reiryoku, las almas de los Hoyous se dispersan y regresan al ciclo de reencarnación. Pero cuando los Quincies usan su poder de Kinki, Boyestindik para destruir a los Hoyous, erradica por completo la existencia de los Hoyous. Mirando fijamente a Smken Ishida, Aileen preguntó lentamente. Niño, dime, si los Quincies continúan erradicando Hoyous de esta manera, reduciendo continuamente el número de almas en el mundo, después de cientos de años, ¿cuántas almas crees que permanecerían en este mundo? Sin suficientes almas reencarnadas para reponerse, ¿en qué se convertiría este mundo? El rostro de Smken Ishida se puso pálido como la muerte mientras gotas de sudor frío se deslizaban por su frente. Según la descripción del Shinigami que tenía delante, si a los Kinki se les permitiera seguir erradicando Hoyous sin fin, el mundo de hecho cambiaría de esa manera después de mucho tiempo.
¿Los Quincies se convertirían realmente en la fuente de la destrucción del mundo? Al mirarse las manos, el desconcierto inundó el corazón de Smken y Sida. Acabar con los Quincies destructores del mundo con sus propias manos no parecía ser algo malo. Smken y Sida cerró los ojos, resignado a su destino. Oh, ¿estás tan ansioso por morir? No, no deseo morir, pero después de escuchar lo que dijiste, también siento que los Quincies no deberían existir en este mundo. HMPH, no esperaba que un mocoso como tú tuviera una visión de conjunto. Sin embargo, detesto absolutamente las situaciones en las que alguien tiene que morir por el bien común o lo que sea. Al oír a Aileen decir esto, un destello brilló en los ojos de Smken y Sida. Si era posible, naturalmente también esperaban no tener que morir. Pequeño mocoso y Sida, tengo una manera para que vivas, solo depende de si estás dispuesto a pagar el precio. Con su propia vida en juego, Smken y Sida también se paró respetuosamente frente a Aileen para escuchar. Te lo dije antes, el mayor defecto de los Kinkis radica en su poder de destrucción. Puedes continuar completando el cultivo de un Kinki, también puedes casarte y tener hijos, pasando los Kinkis de generación en generación. Sin embargo, a partir de ahora, todos los Quincies de tu linaje deberán dejar sus nombres en la sociedad de almas y aceptar la supervisión de los Shinigami. Cuando te encuentres con Hoyous, podrás luchar contra ellos para proteger a la gente del mundo humano de todo daño. Pero no podrás matarlos directamente. Puedes contactar al Shinigami asignado para que el Shinigami complete la matanza del Hoyou, enviando el alma del Hoyou al ciclo de la reencarnación. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esto? Esta fue la idea que apareció en la mente de Aileen sobre cómo permitir que los Quincies siguieran existiendo después de saber que este niño se llamaba Smken y Sida. La aptitud de Smken y Sida no era buena y no era muy fuerte. Pero tenía un hijo genio y un nieto favorecido por el destino. Por lo menos, antes de alcanzar el poder rival de Iwatch, Aileen aún deseaba que nacieran aquellos que pudieran bloquear el camino de Iwatch. Solo que por alguna razón, al decir estas palabras, un pensamiento surgió en la mente de Aileen. Más de 100 años después, cuando los Quincies rodearon y atacaron a Smken y Sida hasta que se le acabaron las fuerzas y fue asesinado por los Hoyous, las palabras que dijo hoy también fueron un factor contribuyente. Basándonos en la duración de la batalla, Smken y Sida definitivamente tenía suficiente fuerza para matar a todos los Hoyous que lo atacaban. Pero debido a esa deficiencia del poder de destrucción de un Kinki mata a los Hoyous y aniquila a las almas de los Hoyous, reduciendo el número total de almas en el mundo, Smken y Sida no se levantó con la intención de destruir a los Hoyous de principio a fin. Si Smken y Sida hubiera nacido en el mundo de Naruto, definitivamente sería como esos dos del clan Uchiha, poseyendo la mentalidad de Hokage. Como era de esperar, incluso si eso significaba ser monitoreado por Shinigami y perder algo de libertad, Smken y Sida, quien valoraba el mundo, aún así decidió aceptar. Milímetros, entonces ve a practicar por tu cuenta. Cuando los Shinigamis a cargo de la purificación en el mundo humano vengan aquí para su turno, los presentaré. Tras haber dejado atrás el mayor peso de su corazón, el descansado Smken y Sida continuó practicando bajo la cascada. Después de ese intercambio previo con Aileen, el potencial que Smken y Sida despertó hizo que mejorara mucho durante su reciente cultivo. En tan solo unos pocos días, completó el primer paso del cultivo de un Kinki, manifestando con éxito un arco espiritual estable. Ahora, Smken y Sida podría golpearse el pecho y decir que era un Kinki maduro. En el patio de la casa de los Kuchiki en la Sociedad de Almas, una luz blanca se encendió de repente. Una enorme cantidad de partículas espirituales se reunieron dentro del resplandor, condensándose en dos juegos de puertas. Cuando las puertas se solidificaron por completo, se abrieron hacia ambos lados y revelaron un canal espacial que emitía luz blanca. Al segundo siguiente, la figura de Aileen apareció desde el interior del Senkaimon. Al ir al mundo humano, Aileen y los miembros de la 2A División usaron el Senkaimon de la 13A División. Al regresar, no había necesidad de pasar por tantos problemas. Simplemente podía usar directamente el Senkaimon de la casa Kuchiki para regresar al clan Kuchiki. Aunque se decía que los Senkaimons estaban bajo la vigilancia de las 13 divisiones en la superficie, ¿qué casa noble de la Sociedad de Almas no controlaba de forma privada algunos Senkaimons propios en el mundo humano? Como uno de los 4 grandes clanes nobles, el clan Kuchiki naturalmente también poseía un Senkaimon en el mundo humano. Aileen sintió el Reiatsu en su casa y caminó hacia el patio trasero. Seguía siendo una escena familiar.
Debajo del cerezo, Hinrei Kuchiki, de cabello y barba blancos, observaba el entrenamiento de Byakuya. La aptitud de Byakuya era muy alta. Por lo menos, Hinrei sentía que tenía el potencial para superarse a sí mismo. Sin embargo, la mentalidad del joven Byakuya era inestable. Si no lo vigilaba, quién sabe a dónde podría escaparse a jugar. De repente, Hinrei abrió los ojos. ¿Has vuelto? Milímetros, ya he vuelto, suegro. Aileen se paró al lado de Hinrei, observando a Byakuya practicar sus espadas juntos. Byakuya ha crecido mucho en el medio año que no lo he visto. Basándose en el ritmo actual de mejora de Byakuya, debería tener esperanzas de alcanzar el nacimiento de su Zanpakuun en unos 3 años y completar la liberación de su Zanpakuun. Aileen tenía casi 40 años cuando completó el embarazo y el nacimiento de su Zanpakuun y si no fuera por sus poderosas habilidades, tal vez su nivel ahora todavía solo sería el último de una división. Sin embargo, Byakuya ya había alcanzado esa fuerza antes de los 20 años. Dentro de un siglo, definitivamente sería capaz de completar el entrenamiento para el Bankai. Milímetros, pero comparado contigo, Byakuya todavía está muy atrás. Hinrei Kuchiki asintió. El talento de Byakuya era evidente y superarlo era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, independientemente de la confianza que sentía Hinrei hacia Byakuya, todavía sentía que Byakuya solo tenía esperanzas de superar el nivel de un capitán del siglo. Para realmente querer alcanzar ese límite, Byakuya todavía necesitaría más de 300 años de cultivo como mínimo. Sin embargo, su yerno ya había llegado a ese límite hacía 3 años, o incluso más. Si no fuera por la situación de Haruko, tal vez nadie hubiera descubierto ese secreto hasta ahora. Así es, hace medio año, la capitana de la 2D División Yoruichi Shimin y su tercer asiento Kisuke Urahara vinieron a la casa Kuchiki diciendo que les habías confiado que echaran un vistazo a la situación de Haruko. Durante este tiempo, se han llevado a Haruko con ellos por un tiempo de vez en cuando. Cada vez que Haruko regresa, su condición ha mejorado mucho. Así que no interferí. Hoy es el día en que Haruko vuelve a su casa, así que no tienes por qué preocuparte. Cuando no sintió el reiatsu de Haruko en la casa Kuchiki, Aileen ya tenía algunas conjeturas. Al final, Kisuke Urahara y Yoruichi Shimin decidieron tomar medidas para ayudar a Haruko. Tío. En ese momento, después de terminar su práctica, Byakuya notó la presencia de Aileen. Envainó su espada y corrió hacia Aileen. Tío, compitamos en Shunpo. Ese monstruo gato dijo que al menos tengo que vencerte antes de tener las calificaciones para desafiarla. ¿Oh? ¿El capitán Yoruichi realmente dijo eso? Las cejas de Aileen se arquearon ligeramente mientras se sentía algo divertido por dentro. En lo que respecta al Shunpo, el logro de Yoruichi había llegado a su punto máximo. En toda la sociedad de almas, ninguna persona podía igualar a Yoruichi en Shunpo. Esa era también la razón por la que Yoruichi tenía el título de diosa del destello. Tal vez solo los logros en Shunpo del guardia real Tenjiro Kirinji pudieran superar los de Yoruichi, pero, por desgracia, Aileen era esa excepción. Durante estos 3 años por el bien de Haruko, Aileen no había forjado ninguna nueva Zanpakuun por lo que su Reiryoku no aumentó mucho. Pero esto no significó que la fuerza de Aileen no aumentara mucho. Durante estos últimos 3 años, Aileen había estado cultivando diligentemente todas las noches, absorbiendo las experiencias de los maestros de Zanpakuto que había forjado para elevar integralmente su fuerza, resolviendo el problema de necesitar las armas correspondientes en la mano para utilizar habilidades de ese nivel de poder. Se podría decir que, comparado con el Aileen de hace 3 años, sin utilizar su Zanpakuto, aunque no fue derrotado instantáneamente, el Aileen actual ahora poseía la habilidad de derrotar a su yo pasado de hace 3 años en un corto periodo de tiempo. Dentro de la sociedad de almas, los únicos que podían superar al actual Yoruichi Shioin en Shunpo eran los Yoruichi del futuro. Casualmente, Aileen resultó ser la persona que poseía los logros de Shunpo de Yoruichi más de 200 años después. Yoruichi dijo que Byakuya tendría que superar a Aileen al menos antes de tener las calificaciones para desafiarla. Aileen realmente se preguntó qué tipo de expresión revelaría Yoruichi cuando Byakuya lo superara en Shunpo y fuera a desafiarla. Milímetros. Byakuya asintió. La última vez que desafió a ese demonio gato terminó en fracaso. El demonio gato de hecho dijo esas palabras después. Está bien, ya que ese es el caso, te acompañaré a jugar un rato, Byakuya. En cuanto a que Aileen lo llamara juego al comparar sus habilidades con las de él, Byakuya no sintió que hubiera nada malo en ello.
A diferencia de ese demonio gato, Byakuya respetaba sinceramente a Aileen desde el fondo de su corazón. Su padre, el abuelo de Byakuya, Smujun Kuchiki, fue asesinado por los Koga hace 6 años. Fue su tío quien decapitó a Koga, recuperando la gloria del clan Kuchiki. Además, según Byakuya, Koga había derrotado incluso a los capitanes de las divisiones 9 y 7. Era un enemigo extremadamente poderoso, pero aún así fue asesinado por el tío Aileen. Esto demostró cuánto más poderoso era el tío Aileen en comparación con el capitán promedio. Entonces déjame dar el primer paso, tío. Un rastro de emoción brilló en los ojos de Byakuya. La energía espiritual fluctuó bajo sus pies, rápidamente se acercó a Aileen y extendió una mano hacia ella. Sin embargo, cuando la mano de Byakuya hizo contacto con Aileen, Byakuya descubrió de repente que se trataba simplemente de una imagen secundaria. El verdadero tío Aileen ya había aparecido detrás de él, con una mano presionando el hombro de Byakuya. Byakuya se alarmó mucho. Rápidamente utilizó Shunpo para esquivar. En un instante, las imágenes residuales llenaron todo el patio trasero. Sin embargo, sin importar cuánto lo esquivara Byakuya, Aileen siempre aparecía detrás de él con una mano presionando el hombro de Byakuya. Además, desde el principio hasta ahora, Byakuya nunca había visto la figura de Aileen con sus propios ojos. Esto hizo que Byakuya sintiera que el Shunpo de su tío parecía ser en realidad más fuerte que el de ese demonio gato. Byakuya, tu Shunpo ha tomado el camino equivocado. Después de presionar el hombro de Byakuya una vez más, Aileen ejerció un poco más de fuerza en su mano, interrumpiendo directamente el Shunpo de Byakuya y sujetándolo en su lugar. A partir de esta práctica con Byakuya, Aileen pudo sentir que el uso de Shunpo por parte de Byakuya era demasiado inflexible. Byakuya, según tu comprensión, ¿cuál es el propósito principal detrás del uso de Shunpo por parte de un Shinigami? Byakuya se quedó en blanco por un segundo antes de responder. ¿Ah? ¿No se usa Shunpo para acelerar la velocidad, lo que les permite acercarse al enemigo más rápido? Como era de esperar. Al escuchar la respuesta de Byakuya, Aileen negó con la cabeza. No es de extrañar que todos los movimientos Shunpo de Byakuya fueran simplemente movimientos lineales enfocados únicamente en aumentar la velocidad sin la más mínima variación, haciendo que fuera muy fácil para otros verlos a través. Si el único propósito de Shunpo fuera ese, entonces Byakuya, ¿crees que Shunpo sería capaz de estar junto a Zanjutsu, Akuda y Kid como los 4 estilos de lucha de los Shinigami? Byakuya se quedó estupefacto. Los 4 estilos de lucha de los Shinigamis eran muy poderosos, ¿verdad? Desde el punto de vista de Byakuya, la fuerza de un Shinigami estaba profundamente entrelazada con las habilidades de su Zanpakuto. Si uno poseía una Zanpakuto muy poderosa, el aumento de la fuerza del Shinigami sería tremendo. Basta con observar los requisitos para convertirse en capitán de los guardianes de las 13 divisiones. Uno debe alcanzar el nivel Shikai como mínimo. El resultado de muchas batallas entre Shinigamis solo se decidía después de liberar su Zanpakuto. Al ver cómo estaba Byakuya, Aileen negó con la cabeza. Se volvió hacia Jinrei Kuchiki y dijo: Suegro, voy a llevar a Byakuya un rato. Por favor, ayúdame a vigilar la situación en la 6 división durante el día. Adelante, me ocuparé de los asuntos de la 6ª división, asintió Jinrei Kuchiki. Antes, cuando Byakuya entrenaba solo, no sentía nada extraño. Pero después de presenciar el entrenamiento de Byakuya con Aileen hoy, muchos problemas habían quedado expuestos. En este punto, Jinrei sintió que tenía que asumir una gran responsabilidad. Quizás debido a que su avanzada edad provocó una disminución en el vigor, la guía de Jinrei hacia Byakuya se basó más en instrucciones verbales. Junto con la sensación de que no le quedaba mucho tiempo, Jinrei creía que la forma más rápida de que Byakuya aumentara su fuerza era obteniendo el Shikai. Esto hizo que Byakuya adquiriera la noción de que el poder de una Zanpakuto es lo más crucial. Afortunadamente, además de él, el clan Kuchiki ahora contaba con Aileen, que era aún más poderosa. De lo contrario, Jinrei realmente no sabía que, bajo su influencia, Byakuya podría haberse desviado por el camino equivocado. Llevando a Byakuya consigo, todo el cuerpo de Aileen se transformó en un borrón, disparándose hacia Rukongai. La velocidad abrumadora hizo que todo lo que Byakuya veía se convirtiera en una mancha borrosa. La presión del aire incluso hizo que el cabello de Byakuya se volviera un desastre similar a una escoba inclinada hacia la derecha. Muy rápidamente, Aileen llevó a Byakuya a través de la puerta del camino blanco y abandonó Seireitei, entrando en Rukongai.
Las 4 grandes puertas del Seireitei solo impedían que las almas del Rukongai entraran al Seireitei, pero no impedían que los Shinigamis atravesaran el Rukongai y el Seireitei. Fue solo que debido a que muchos Shinigamis nacidos en Rukongai finalmente no se unieron a los guardianes de las 13 divisiones y en su lugar fueron utilizados como carne de cañón, enviados a las fuerzas expedicionarias en Hueco Mundo, los residentes de Rukongai no tenían una impresión muy favorable hacia los Shinigamis de Seireitei. Después de entrar en el Rukongai, la velocidad de Aileen aumentó a otro nivel. Si la visión de Byakuya de su entorno era borrosa cuando Aileen la llevaba en Seireitei, ahora en el Rukongai, todo en los ojos de Byakuya parecía estirarse. Básicamente, no podía distinguir nada. Un minuto después, Aileen se detuvo en una zona desierta y bajó a Byakuya. La repentina transición de alta velocidad a una parada total hizo que Byakuya se sintiera mareado y con náuseas. Tuvo arcadas varias veces antes de recuperarse lentamente. ¿Dónde está este lugar? Al observar las colinas desoladas y sin vida que los rodeaban, Byakuya se sintió un tanto desconcertado. Desde su nacimiento hasta ahora, nunca había puesto un pie fuera del Seireitei. Una escena sin presencia humana como esta era la primera vez que Byakuya presenciaba. Este es el distrito 78 de Rukongai. Cuanto más lejos está Rukongai de Seireitei, más extremas se vuelven las condiciones y aumenta el número de distritos. En un radio de 10 kilómetros no habrá señales de vida. Es el lugar perfecto para practicar un poco. Práctica. Byakuya levantó la cabeza para mirar a Aileen. Naturalmente, sabía lo que significaba la práctica. ¿Pero era necesario venir a un área tan remota para eso? Byakuya, ¿sabes cómo luchaban los Shinigamis antes de que existieran las Zanpakuto hace miles de años? ¿Por qué crees que solo Zanjutsu, Akuda, Omikidm fueron nombrados los 4 estilos de lucha Shinigami después de tantos años? Byakuya, a continuación podrás experimentar adecuadamente cuán poderosas son estas 4 técnicas de lucha de Shinigami que has descuidado. Entonces, bajo la mirada desconcertada de Byakuya Kuchiki, Aileen sacó su Zanpakuto de su cintura. Observa con atención, Byakuya. Esto es esgrima. Después de recordarle a Byakuya Kuchiki, Aileen levantó el Zanpakuto en su mano y lo blandió ferozmente. Un corte de espada de más de 100 metros de altura se disparó más rápido de lo que Byakuya pudo reaccionar, atravesando varias colinas. Al momento siguiente, bajo la mirada sorprendida de Byakuya, las mitades superiores de estas colinas se deslizaron en diagonal, estrellándose contra el suelo con un fuerte estruendo y levantando altas columnas de polvo. Aunque estaban muy lejos, Byakuya aún podía notar que las secciones transversales expuestas de las colinas eran tan suaves como espejos. No sé cómo son las técnicas de esgrima de otras personas, pero para mí, el manejo de la espada significa que, en el instante en que blande mi espada, todo lo que esté frente a mí será cortado en pedazos. Nada quedará intacto. La Zanpakuto Mengetsu que pertenecía al capitán de la 10ª división Isshin Shiba había sido forjada por Aileen mientras él y Koga estaban encerrados en la prisión de la 9ª división. Basado en el principio Monfane Aventrou de Engetsu, Aileen forjó un objeto del mundo de One Piece. Esta era un arma que pertenecía a un espadachín ermitaño del mundo de One Piece, Shimotsuki Kozaburo. Gracias a esta arma, Aileen adquirió dominio sobre técnicas de espada como corte de hierro y corte volador que eran completamente diferentes a la esgrima de un Shinigami. El corte anterior fue un corte volador desatado puramente a través del propio logro de Aileen en el manejo de la espada sin usar ningún Reiryoku. Los ojos de Byakuya se abrieron de par en par y casi se le cayó la mandíbula. Señalando las colinas perfectamente divididas en dos en la distancia, le preguntó tartamudeando a Aileen. ¿Esto es esgrima? Así es esgrima. Pero esta es mi técnica de corte. Después de envainar su Zanpakuto, Aileen le hizo una seña de Byakuya para que se acercara. Ahora, atácame y te mostraré mi habilidad en Akuda. Byakuya sacó inmediatamente su Zanpakuto y se abalanzó sobre Aileen, blandiendo su espada. Sin embargo, sin importar cómo atacar a Byakuya, el cuerpo de Aileen parecía revolotear como una semilla de diente de león a la deriva, evitando por poco los cortes de Byakuya cada vez. Esto es pintura sobre papel, comprender el ritmo del viento y mover el cuerpo junto con el impulso de ataque del enemigo para esquivar sus golpes. De repente, Aileen, que solo había estado esquivando, detuvo sus movimientos. Completamente desprevenido, Byakuya no pudo detener su ataque con toda su potencia que ya se dirigía hacia él. Solo pudo observar alarmado cómo su espada descendía sobre su tío. Byakuya acababa de gritar cuando sintió que su espada parecía chocar con el acero.
No solo no lastimó a su tío Aileen en lo más mínimo, sino que el inmenso retroceso incluso entumeció la palma de Byakuya. ¿Cómo es posible? Byakuya se quedó atónito y sin palabras. ¿Qué clase de cuerpo era este? Ni siquiera las espadas podían lastimarlo en absoluto. Al escuchar la voz de Aileen, Byakuya reflexivamente reanudó su asalto. Sin embargo, por más fuerza que Byakuya usara, su espada no pudo cortar ni un solo mechón de cabello de Aileen al final. En cambio, las inmensas vibraciones que estallaron por los choques abrieron cortes en las palmas de Byakuya, haciendo que gotitas de sangre cayeran constantemente. 3 minutos después, Aileen movió un dedo, enviando directamente el Zanpakuto de Byakuya de volar hasta que se clavó en el suelo muy lejos. Tan poderoso. Los ojos de Byakuya ardían mientras observaba a Aileen. Con su mentalidad adolescente, el rastro de dolor en sus manos fue completamente ignorado por Byakuya a la luz de su admiración. Lo que acabo de mostrarles fue el lado defensivo de Akuda. A continuación, les mostraré la ofensiva de Akuda y la defensa de Kid. Bajo la mirada ansiosa de Byakuya, Aileen lanzó directamente un hechizo Bakun de alto nivel sin ningún encantamiento. Bakun número 81 cortando el vacío. Un tenue resplandor dorado se manifestó ante los dos. En el instante en que apareció esta barrera, incluso Byakuya sintió una poderosa sensación de seguridad que brotó de su corazón. Este es un Bakun de alto nivel bastante poderoso con una capacidad defensiva extremadamente alta. Puede defenderse perfectamente contra hechizos inferiores al número 90. Entonces Aileen apretó los puños con fuerza antes de golpear con fiereza. Double bone. Una enorme explosión de aire estalló ante los puños de Aileen. La tremenda onda expansiva incluso hizo volar a Byakuya, que estaba detrás de Aileen, hasta que cayó por los aires. Incluso mientras gritaba involuntariamente, Byakuya todavía mantenía sus ojos firmemente fijados en Aileen. A los ojos de Byakuya, fue testigo de cómo la barrera del vacío separador que su tío afirmaba que podía defenderse perfectamente contra el AG debajo del número 90 se rompió como un cristal en el instante en que se encontró con el puño de su tío. La fuerza remanente de los puños de Aileen que no se había disipado por completo incluso hizo estallar el aire circundante en ondas de choque blancas visibles. Estas ondas de choque continuaron hacia adelante y destrozaron directamente la cima de una colina cercana que Aileen había cortado anteriormente. Solo ahora Byakuya, que había sido enviado a volar, se estrelló fuertemente contra el suelo, dejando escapar un gemido de "oh". Solo después de que Byakuya se puso de pie, Aileen levantó una mano nuevamente y continuó explicándole a Byakuya. Si no tienes mucha base para comparar con respecto al poder defensivo del Bakun anterior, después de presenciar la técnica Kid que estoy a punto de desatar, tendrás una comprensión más profunda del nivel de poder ofensivo detrás de mi Akuda. Porque el Kid que estoy lanzando ahora es un AD de alto nivel que puede ser bloqueado perfectamente por Severing Void. Un rayo resplandeciente brilló ante la mano derecha de Aileen. Las inmensas fluctuaciones de Reiryoku incluso provocaron ráfagas de viento que rivalizaban con la borrasca de antes que hizo volar a Byakuya. Hado número 88. El dragón volador ataca con un cañón de truenos que sacude el cielo. Un resplandor blanco azulado privó a Byakuya de su visión. Por un instante, el mundo entero pareció desvanecerse ante los ojos de Byakuya, dejando solo ese rayo de luz atronador. Se escuchó una explosión ensordecedora. La vista de Byakuya se llenó de una deslumbrante luz azul blanquecina. Después de que la visión de Byakuya volvió a la normalidad, todo lo que vio fue que ahora había un túnel en forma de media luna donde había estado Aileen antes. Las colinas dentro de la trayectoria de este túnel habían sido destrozadas, dejando atrás cavidades circulares de 1 metro de ancho. Aileen caminó hacia Byakuya y miró al joven a un joven y de rostro tierno. Byakuya, ¿qué piensa sobre la esgrima, Akuda y Kid que acabo de demostrar? En ese momento, Byakuya sintió que había desperdiciado años de lectura. Aparte de poderoso, en realidad no podía pensar en ninguna otra palabra en su vocabulario capaz de describir lo que vio mostrar a su tío hoy. Aileen negó con la cabeza. Decir que es poderoso está bien, pero invencible. Si es solo esto, todavía hay una gran diferencia. Aileen tenía suficiente comprensión sobre sí mismo. Sí, muy fuerte, y podría incluso llegar a ser extremadamente fuerte en el futuro. Sin embargo, todavía estaba lejos de ser invencible en el mundo de Soul Reaper, al menos en la opinión de Aileen en ese momento. Poseía el Unlimited Blade Works, que le permitía crear espadas con varias habilidades.
Especialmente en un mundo como el de los Soul Reapers que tenían Zanpakuun, Aileen podía otorgar muchas habilidades a las Zanpakuun como el Shikai y el Bankai para usar. Este punto también fue reconocido por la habilidad de Unlimited Blade Works. Porque en este mundo, esas eran las habilidades que pertenecían a las espadas. Sin embargo, a lo largo de los años, Aileen había estado estudiando mucho. Bueno, sacó todas esas poderosas armas de su memoria y descubrió que incluso con todas ellas, todavía no podía lograr la invencibilidad entre los Soul Reapers. Entre ellos, el más irresoluble era Ichibin Sube, de la Guardia Real. Su existencia en sí misma era equivalente a la de la Sociedad de Almas. El Rey de las Almas le dio el nombre de Ichibi y obtuvo el poder de dar nombres. Todas las cosas nombradas por Ichibin Sube poseían el poder correspondiente a sus nombres. Los nombres de todo en la Sociedad de Almas fueron dados por Ichibin Sube. Además, la naturaleza esencial de la existencia de Ichibin Sube era negra. Toda la negrura del mundo le pertenecía. Basándose en esta esencia, Ichibin Sube concibió el Zanpakuun más antiguo que había existido antes del nacimiento de Zanpakuun, Ichimonji. Se podría decir que, a excepción del Rey de las Almas, Ichibin Sube era el invencible entre los segadores de almas. Fue precisamente porque Iwatch poseía la habilidad de omnisciencia y omnipotencia que pudo ignorar el poder de negrura y nombramiento de Ichibin Sube y derrotarlo. Al pensar en estos dos, Aileen se sintió algo pesimista. Quizás solo después de ver a Tenjiren Kirinji replicar su Zanpakuun, Kinpika, podría crear a Balón basado en las habilidades de Kinpika y permanecer en un lugar invicto. En cuanto a derrotar a esos dos, al menos en las armas bidimensionales que Aileen conocía, todavía no había ninguna que pudiera hacer eso. A menos que pudiera crear las armas divinas de esos inmortales y monstruos de los mitos de su vida anterior, solo entonces tendría la posibilidad de arrasar todo el mundo de Soul Reaper. Abandonando esos pensamientos en su mente, Aileen miró seriamente a Byakuya Kuchiki. Byakuya, te traje aquí y te mostré tanto, ¿sabes por qué? No lo sé. Byakuya Kuchiki bajó la cabeza y admitió su propia ignorancia. Aquí, te demostré el poder de Zanjutsu, Akuda y Kidm, 3 de las 4 formas de combate de Shinigami. Entonces, ¿qué crees que puede alcanzar el reino de Shunpo que está clasificado junto a ellos? Las palabras de Aileen hicieron que las pupilas de Byakuya Kuchiki se encogieran. Así es. El Zanjutsu, el Akuda y el Kidm poseían un poder tan grande. Entonces, ¿qué tipo de poder tendría el Shunpo, como una de las 4 técnicas de lucha de Shinigami? Si Zanjutsu, Akuda y Kidm deben atacar al enemigo con el mayor poder, entonces Shunpo debe esquivar sus ataques con la mayor velocidad. Y después de esquivar, acércate rápidamente al enemigo, atráelo a tu rango de ataque y lanza ataques implacables contra él. Shunpo también puede integrarse perfectamente con Zanjutsu, Akuda y Kidm para maximizar su poder para que los segadores de almas lo ejerzan. Byakuya, eres el próximo líder del clan Kuchiki y también el candidato a capitán de la 6 división. Ser discreto y modesto debería ser tu naturaleza. Por supuesto, no está mal que un joven como tú quiera destacar. Pero antes de que ganes la fuerza suficiente, la arrogancia solo hará que la gente te vea como un ignorante. Por ejemplo, seguiste afirmando con jactancia que tu Shunpo había superado al capitán Yoruichi de la 2da división. ¿Crees que el capitán Yoruichi, conocida como la diosa del destello, tiene un Shunpo inferior en comparación con un novato como tú que solo ha entrenado durante unos pocos años? En este mundo, puede haber quienes puedan obtener en tan solo unos días la fuerza que a otros les toma cientos de años de arduo cultivo obtener. Pero Byakuya, tienes que saber que tú no eres ese tipo de persona. Puede que ahora te sientas muy poderoso, alardeando de haber superado al capitán Yoruichi. Pero cientos de años después, cuando la gente hable de esto, es posible que desees pisar fuerte con tanta fuerza como para cavar un hoyo del tamaño de toda la residencia Kuchiki en el suelo. Desde que fue al Rukongai con Aileen, Jinrei Kuchiki descubrió que todo el ser de Byakuya se había estabilizado mucho y ya no era tan impetuoso como antes. Durante este periodo, incluso cuando Yoruichi Shimin vino a provocar a Byakuya, él simplemente mantuvo una cara seria, entrenando duro y tratando al ex demonio gato como si nada. Esto hizo que Yoruichi Shimin se sintiera extremadamente aburrido. «Hey, Capitán Aileen, ¿cuánto tiempo sin verte?» Al volver a ver a Aileen, Yoruichi Shimin seguía tan casual como siempre, apoyando su hombro sobre él para saludarlo, actuando como si la amenaza de Aileen a Kisuke Urahara nunca hubiera sucedido. Como a Yoruichi Shimin no le importaba, Aileen naturalmente tampoco se tomaría ese asunto en serio. Sí, de hecho ha pasado más de medio año desde la última vez que nos vimos.
Aún estás en tu mejor momento, Capitán Yoruichi. Después de responderle a Yoruichi con una sonrisa, Aileen desvió la mirada hacia la persona que estaba a su lado. Después de medio año, Haruko Kuchiki había perdido algo de peso, pero su estado mental era mejor que hace medio año. Esto hizo que Aileen sonriera de alegría. Como era de esperar de la persona más inteligente entre los Soul Reapers. Incluso los Soul Reapers que habían sido hoyoificados podían ser restaurados por él. Para un deterioro trivial del alma, definitivamente no habría ningún problema siempre que Kisuke Urahara estuviera dispuesto. Por lo que parece, los resultados de Kisuke Urahara no han sido malos hasta ahora. Me siento mucho más relajado que antes. Habiendo sido marido y mujer durante 5 años, aunque Aileen no lo dijo explícitamente, Haruko Kuchiki sabía lo que quería preguntar. ¿Ha sido duro para ti, Haruko? Aileen extendió la mano y agarró la mano de Haruko Kuchiki en su palma. Esta era la primera vez que Aileen había tenido tanta intimidad con Haruko Kuchiki frente a otras personas. Haruko se sintió algo tímida mientras miraba en secreto a Yoruichi Shimin, queriendo retirar su mano pero reacia a separarla. Todavía estoy aquí, ¿sabes? Yoruichi Shimin se golpeó la frente. Estos dos, ¿no vieron qué ocasión era esta? Ella todavía estaba cerca. Sin embargo, la actuación de Aileen también hizo que Yoruichi Shimin respirara aliviada. Al menos Aileen no era un hombre despiadado y sin principios. Capitana Aileen, el problema de Lady Kuchiki es muy grave. Aunque su condición se ha aliviado un poco con la ayuda de Urahara, si la causa raíz no se resuelve por completo, la situación de Lady Kuchiki se volverá cada vez más peligrosa. Aileen frunció el ceño. Eso no está bien. Con las habilidades de Kisuke Urahara, resolver por completo el problema de Haruko Kuchiki no debería ser nada difícil. ¿Por qué Yoruichi dijo que Kisuke Urahara solo había aliviado la condición de Haruko? Incluso si no encontrara una solución en medio año, ¿no podría simplemente usar el Migyoku? Aunque el Migyoku actual todavía está a medio terminar, usarlo para tratar a Haruko no debería ser un problema en absoluto. ¿Qué es exactamente lo que está intentando hacer? ¿Poniendo a prueba su reputación? Al pensar en eso, el corazón de Aileen se hundió. Pero externamente, su rostro estaba tranquilo mientras le preguntaba a Yoruichi. Entonces, señora Yoruichi, Urahara III Asiento alguna vez dijo cuál es la causa raíz del problema de Haruko que necesita ser resuelto. ¿Cómo podría saberlo? Pero no te preocupes, ya que Kisuke lo dijo, definitivamente tiene una manera de resolverlo. Es solo que el método podría ser algo especial y tenía miedo de que no estuvieras de acuerdo, por lo que no lo usó en Lady Kuchiki antes de que regresaras para confirmarlo. Después de escuchar la explicación de Yoruichi, Aileen asintió levemente. De hecho, Kisuke Urahara era capaz. Sin embargo, pensó demasiado. Si Yoruichi no lo hubiera mencionado, Aileen casi habría olvidado que la razón por la que Kisuke Urahara estaba ayudando a estabilizar el deterioro del alma de Haruko Kuchiki era porque Aileen lo había amenazado. Si Kisuke hubiera dejado algún tipo de contingencia en Haruko Kuchiki mientras la curaba, sería muy difícil incluso para Aileen detectarlo. Con él presente, sin importar cuán audaz fuera Urahara, también debería considerar la posibilidad de que sus métodos fueran descubiertos y lo que podría suceder después. Entiendo. Entonces tendré que pedirle al capitán Yoruichi que me ayude a concertar una cita con Urahara de tercer asiento en mi nombre. Llevaré a Haruko para que escuche su solución. 3 días después, Aileen recibió un mensaje de Yoruichi y se despidió de su suegro Hinrei Kuchiki antes de llevar a Haruko Kuchiki para seguir a Yoruichi a un área apartada dentro de la Sociedad de Almas. Pronto, el suelo frente a los tres reveló una entrada a un sótano subterráneo, con una escalera en espiral que conducía a las profundidades. Solo ahora, al pasar por la entrada del sótano, Aileen sintió la débil barrera. La visión periférica de Aileen recorrió a Haruko. La mirada de Haruko no contenía ninguna sorpresa, lo que indicaba claramente que no era la primera vez que veía algo así. Después de seguir a Yoruichi bajo tierra, lo que entró en los ojos de Aileen fue una plaza subterránea desconocida pero familiar. Se podría decir que era desconocido porque era la primera vez que Aileen venía aquí. Sin embargo, también le resultaba familiar porque Aileen había visto este lugar antes en el anime durante su vida anterior. Aquí fue donde el protagonista Ichigo Kurosaki usó el Tenshintai de Kisuke Urahara y completó su entrenamiento de Bankai en tan solo 3 días. Contrariamente a lo que uno podría imaginar, la espaciosa plaza subterránea no estaba completamente a oscuras y sin luz. Más bien, no parecía diferente en comparación con el exterior. Este también fue uno de los inventos de Urahara.
El cielo artificial permitió que el techo de la plaza se convirtiera en un cielo idéntico al real que había afuera. Si no hubieran entrado por la entrada sobre el suelo, nadie habría pensado que este lugar estaba en realidad situado a decenas de metros bajo tierra. Oh, Dios mío, qué raro. Es un verdadero honor para mí que el capitán Aileen haya honrado mi base oculta con su presencia. Después de intercambiar una mirada con Yoruichi, Kisuke Urahara le dio la bienvenida a Aileen con una sonrisa obsequiosa. Urahara, tercer asiento, dejemos de lado las cortesías entre tú y yo. Cuando se enfrentó a Kisuke Urahara, Aileen sabía que no podía igualar el intelecto de conspiradores como él. Por lo tanto, tampoco se molestó en usar trucos ni andarse con rodeos, y preguntó directamente. ¿Cuál es exactamente el método que puede resolver por completo el problema de Haruko? Siempre que puedas ayudarme a resolver el deterioro del alma de Haruko, considera que te debo un favor a ti y al capitán Yoruichi. Aileen, la preocupación cruzó por los ojos de Haruko Kuchiki mientras agarraba la mano de Aileen. Como la persona más cercana a Aileen, Haruko Kuchiki podría ser considerada una de las personas más familiarizadas con Aileen. Anteriormente, pensó que Lady Yoruichi y Kisuke la estaban ayudando a tratarla debido a su camaradería pasada por trabajar juntos en la 2D División. Pero por la conversación de Aileen y Yoruichi, Kisuke, parecía que Aileen había pagado algún tipo de precio para que aceptaran tratarla. Aileen le dio unas palmaditas suaves en la mano a Haruko, le sonrió y le dijo. No te preocupes, Haruko. El capitán Yoruichi y Urahara son miembros de las 13 divisiones. Incluso si termino debiéndoles un favor, no me afectará mucho. Debes saber que, para mí, tú eres mucho más importante que los supuestos favores. Milímetros. Haruko Kuchiki asintió levemente, pero al mismo tiempo, también decidió en secreto que si Kisuke Urahara le pedía condiciones extremadamente irrazonables a Aileen por ella, preferiría renunciar al tratamiento. ¿El favor del capitán Aileen? Podemos discutirlo más tarde. Kisuke Urahara no le respondió a Aileen. Aunque el intercambio con Aileen hace medio año hizo que tanto Kisuke Urahara como Yoruichi sintieran que su comprensión hacia Aileen había sido demasiado unilateral, en cambio parecía que Aileen los entendía mejor. Hay que saber que en la Sociedad de Almas, antes de que Kisuke Urahara se convirtiera en el capitán de la 12ª División, solo la propia Yoruichi sabía de sus capacidades científicas. Debido a sus investigaciones sobre el poder del Rey de las Almas, había creado el Migyoku a medio terminar. Esto era un secreto dentro de secretos. Después de todo, Kisuke actualmente no entendía completamente las habilidades del Migyoku que él mismo creó. Solo sabía que el Migyoku en sus manos podía inducir la Oyouificación en los Soul Reapers, otorgándoles el poder de un Oyou. Kisuke estaba seguro de que nadie más que Yoruichi sabía de estos asuntos. Sin embargo, Aileen no solo conocía su capacidad de investigación, sino también la existencia del Mgyoku. Esto era extremadamente aterrador. Parecía que si no fuera por los problemas de desarrollo del alma de Haruko Kuchiki, tal vez toda la Sociedad de Almas aún no sabría que las 13 divisiones en realidad escondían a alguien como Aileen. Al recordar aquella Zanpakuh demasiado habladora que había aparecido abruptamente a través del uso de un Tenshintai no hacía mucho tiempo, una noción cruzó por la mente de Kisuke. Podría ser que Aileen, la persona que posee la habilidad de creación de espadas, haya forjado algún tipo de Zanpakuh con capacidades similares a esa Zanpakuh, una que le permitiera conocer los innumerables secretos de la Sociedad de Almas a través de su poder. ¿Qué sabía realmente Aileen, este capitán que surgió de su 2D División? Afortunadamente, por la disposición de Aileen a exponerles las cosas para la recuperación de Haruko Kuchiki, no debería ser alguien malvado. Por lo menos, Haruko Kuchiki podría considerarse una de las debilidades de Aileen. Con estos pensamientos acelerados, Kisuke Urahara aplaudió y dijo: Capitán Aileen, permítame primero explicarle mi plan de tratamiento para Lady Kuchiki para brindarle una comprensión suficiente de todo el proceso de tratamiento antes de discutir cómo tratarla. Capitán Aileen, la razón por la que el alma de Lady Kuchiki se está deteriorando gradualmente es porque su presión espiritual es demasiado poderosa. Lady Kuchiki, que a menudo permanece a su lado, no puede soportar la opresión que genera su poderosa presión espiritual. Al principio no se dio cuenta de esto, pero después de que el capitán Retsu Ana de la 4ª División se lo señaló, naturalmente entendió la razón. Al escuchar las palabras de Kisuke Urahara, Haruko Kuchiki no pudo evitar ponerse pálida. Agarró la mano de Aileen con más fuerza. Como esposa de Aileen, no solo no había logrado acompañarla como era debido, sino que su propia debilidad también la estaba hundiendo. Esto era una vergüenza para una esposa.
Los Soul Reapers de nivel vicecapitán y superiores que van al mundo humano deben tener su presión espiritual sellada a menos que estén en misiones especiales. Creo que la capitana Aileen también sabe la razón de esto. Milímetros. Una poderosa presión espiritual puede oprimir a las almas humanas en el mundo humano. Después de recibir estimulación frecuente de una poderosa presión espiritual, algunas personas despertarán su propio poder espiritual y obtendrán la capacidad de ver espíritus. Y las almas con presión espiritual son la comida más sabrosa a los ojos de los Hoyous. Sin medios para luchar contra los Hoyous, tener poder espiritual solo hará que los humanos mueran más rápido en el mundo humano. Es por eso que los poderosos Soul Reapers tienen su presión espiritual limitada cuando ingresan al mundo humano. Puede considerarse como una protección para los humanos allí. No está mal, la capitana Aileen lo entiende muy bien. De hecho, la situación de Lady Kuchiki es la misma que la de aquellos humanos que despertaron su poder espiritual. Mientras Kisuke Urahara guiaba a Aileen y los demás hacia adelante, le explicó a Aileen. Sin embargo, en comparación con Lady Kuchiki, las almas humanas tienen un cuerpo que combina perfectamente con ellas. Entonces, después de que las almas humanas reciben daño de una poderosa presión espiritual, su cuerpo nutrirá y restaurará su alma, permitiendo que el poder de su alma rompa el límite y despierte su poder espiritual. Para mí, curar a Lady Kuchiki por completo no es nada difícil. Pero incluso si Lady Kuchiki se recupera por completo, si continúa al lado de la capitana Aileen, su alma comenzará a deteriorarse nuevamente en menos de 2 años. Y la velocidad del deterioro será cada vez más rápida hasta que exceda mi capacidad de tratamiento. Aileen asintió. Tal como dijo Kisuke Urahara, simplemente restaurar el alma de Haruko Kuchiki no resolvería el problema de raíz. A menos que Aileen y Haruko nunca se volvieran a encontrar, solo estarían tratando los síntomas y no la causa. Entonces, ¿cuál es el plan de Urahara del tercer asiento para tratarla? Pero después de haber escuchado hasta ahora, Aileen básicamente ya había adivinado lo que Kisuke Urahara estaba planeando para el tratamiento de Haruko Kuchiki. Después de todo, en los recuerdos de Aileen, la especialidad de Kisuke Urahara siempre había sido crear Higai. Más de 200 años después, cuando Isshin Shiba perdió sus poderes de segador de almas, confió en el Higai diseñado especialmente para él por Kisuke Urahara. E incluso tuvo 3 hijos con Masaki Kurosaki. Esto demostró que el Higai que Kisuke Urahara hizo para Isshin Shiba era una combinación perfecta para Shiba Isshin, permitiendo realmente que el Soul Reaper Isshin Shiba se convirtiera en el Isshin Kurosaki humano. Como era de esperar, las siguientes palabras de Kisuke Urahara confirmaron la suposición de Aileen. Capitán Aileen, mi idea es que Lady Kuchiki se convierta en una humana. Crearé especialmente un cuerpo protésico llamado Higai que coincida completamente con el de Lady Kuchiki. Confiando en ese cuerpo para nutrir el alma de Lady Kuchiki, después de un período de tiempo, su alma puede restaurarse por completo. Pero, por supuesto, como sabe la capitana Aileen, Higai solo puede funcionar en el mundo humano. En otras palabras, para que Lady Kuchiki se recupere, debe dirigirse al mundo humano. Y. Kisuke Urahara miró fijamente a Aileen, observando su expresión mientras decía lentamente. Capitán Aileen, debido a que Lady Kuchiki no es una Soul Reaper, una vez que ingrese al Higai, no podrá salir del Higai a menos que muera. Las pupilas de Aileen se encogieron. Claramente, él entendió la implicación detrás de las palabras de Kisuke Urahara. Después de entrar en un Higai perfectamente diseñado para ella que podría nutrir su alma, Haruko Kuchiki ya no sería un todo de solo alma, sino una humana con un cuerpo que solo podría vivir en el mundo humano. Dado que se convertiría en humana, naturalmente su alma solo podría abandonar su cuerpo después de la muerte. Kisuke Urahara quería que Aileen abandonara la sociedad de almas y el Seireitei. No podía ver a través de Aileen y no estaba seguro de cuánto sabía Aileen ni de qué decisiones podría tomar en el futuro. Por lo tanto, con el pretexto de tratar a Haruko Kuchiki, quería que Aileen se mantuviera alejada de la sociedad de almas. Mientras Aileen dejara la sociedad de almas, no podría sentir los secretos del rey de las almas y, por lo tanto, no haría nada que estuviera fuera de la capacidad de Kisuke para manejar. No era que Kisuke Urahara no confiara en Aileen, pero esto era algo por lo que toda persona capaz de sentir los secretos del rey de las almas tenía que pasar. El rey de las almas era la piedra angular que estabilizaba los mundos. Si ocurría el más mínimo problema con esa piedra angular, los mundos se hundirían en el caos y la destrucción. Por eso Ichibe Yoshube creó la División Cero y los hizo custodiar el palacio del Rey de las Almas para proteger al Rey de las Almas.
Por eso Henryusai Shigekuni Yamamoto estableció los 13 escuadrones de guardia de la corte para salvaguardar a Seireite y convertirse en la primera línea de defensa para proteger al rey de las almas. Este fue el camino que eligieron los artistas marciales después de conocer los secretos del rey de las almas. Y todos los inteligentes estaban preparando planes de contingencia para sí mismos. Por ejemplo, el ahora destruido gran clan noble, la familia Tsunayashiro, había acumulado en secreto los poderes del rey de las almas en las sombras, queriendo nutrir a un candidato a rey de las almas que pudieran controlar. Con un candidato a rey de las almas bajo su control que reemplazara al rey de las almas real. Sosuke Aizen también había alcanzado cierta etapa y entró en contacto con los secretos del rey de las almas antes de decidir convertirse en el propio rey de las almas. Nadie está en la cima de los cielos desde el principio. Ni tú ni yo, ni siquiera los dioses comenzaron allí. Pero el trono vacío en el cielo debe tener un fin. De ahora en adelante, yo estaré en la cima. Incluso Kisuke Urahara se estaba preparando para posibles crisis futuras relacionadas con el rey de las almas con sus propias decisiones. Al igual que Tsunayashiro, Kisuke Urahara también estaba criando a un candidato a rey de las almas. Pero a diferencia de Tsunayashiro, él no tenía intenciones de controlar al candidato a rey de las almas. Él simplemente esperaba que el candidato a rey de las almas que él creó pudiera restaurar la estabilidad en el mundo cuando ocurrieran problemas con el verdadero rey de las almas. Ahora, Kisuke Urahara también le estaba mostrando sus cartas a Aileen. Para que Haruko Kuchiki se recupere, debe convertirse en una humana en el mundo humano. Y como Haruko posee presión espiritual, definitivamente será atacada frecuentemente por Hoyous. Cuando eso sucediera, Aileen no tendría más opción que acompañar a Haruko en el mundo humano, o elegir colocar segadores de almas para protegerla constantemente. Las dos opciones decidirían cómo Kisuke Urahara trataría a Aileen en el futuro.